SER Podcast. Hola, muy buenos días. Hay una frase que nos puede servir esta mañana para describir varios escenarios de la actualidad y que además no es muy habitual. Esta frase es: decrece la tensión. Lo estamos viendo en Ceuta, para empezar, donde han dejado de llegar personas desde Marruecos, desde que Marruecos cerrase el paso, aunque sigue el despliegue militar en la frontera. Y aunque ahora algunas de esas escenas de tensión se hayan producido, aunque en un número más reducido, en el otro lado de la frontera, como esto que escuchamos en Castillejos, limítrofe con Ceuta, y donde la policía marroquí ha dispersado a un grupo que intentaba llegar a España. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Mientras la playa del Tarajal va abandonando las imágenes de estos días, ahora lo que preocupa es la situación de las personas que entraron y siguen aquí, en especial de los cientos de menores. Que de momento continúan en varias naves de la ciudad. Vamos a buscar la imagen a esta hora de la mañana. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Vuelven los vehículos militares españoles a esta playa del Tarajal, pero la noche ha sido muy tranquila. De hecho, desde el inicio de la crisis del domingo ha sido la primera noche en la que no se ha registrado ningún cruce irregular ni por el mar ni por el vallado. A unos metros, efectivamente, hay un grupo de 5 menores que dicen que quieren irse voluntariamente, pero de momento la frontera está cerrada para que regresen. Y más arriba, a 300 metros, esa nave donde ayer se realizaban test de antígeno a unas 600 personas, la mayoría de ellos se cree que son menores. De hecho, visitaba al fiscal del menor esa nave y se espera que en las próximas horas empiecen a producirse traslados para aliviar la saturación de esas instalaciones. Los vecinos esta mañana a primera hora en el centro de la ciudad hablan de otra situación. La noche ha estado muy tranquila, porque toda la mayoría de los que han venido pues han tenido que salir porque han visto de lo que le habían prometido, no había nada de eso y han estado deambulando y al final han regresado a su pueblo, donde van a estar mejor que aquí, porque ahora mismo aquí es que no tienen ningún futuro. La escena ahora mismo, Ángels, uno de esos jóvenes con una manta de la Cruz Roja sentado, hace frío, llueve aquí en el Tarajal. Volveremos a lo largo de la mañana a esa playa del Tarajal. Hay comunidades que, como Andalucía, aseguran ahora que no pueden acoger a más niños, a pesar de que antes había dicho que sí. En general, la mayoría de los territorios se ofrecen al reparto de menores que estaban ya acogidos en Ceuta para que esa ciudad pueda ahora dar asilo a los niños que acaban de llegar. María Manjabacas. De Ceuta serán trasladados 200 menores que ya estaban en centros de protección. Su situación legal, escolar y sanitaria está atendida y regularizada, por lo cual el traslado podría ser inmediato y así pueden atender adecuadamente a los niños que acaban de llegar, con matices, con críticas al gobierno y con peticiones de más concreción y de que el reparto sea equilibrado. En general, las comunidades han aceptado el acuerdo. Lidia Milibia es viceconsejera vasca, Noemí Santana, consejera de Canarias. Euskadi participará en la acogida humanitaria a las personas menores que han llegado solas a Ceuta. Esperamos que esto despierte conciencias y que haga de impulso para encontrar soluciones de una vez. Alcanzado el acuerdo, todavía no se ha decidido el número de menores que irán a cada comunidad. Hemos visto cómo a raíz de la crisis en Ceuta se crispaba el debate político, aunque el PP intenta ahora que decrezca su tensión o por lo menos su tono. Después de la intervención de Casado contra Sánchez... Así que espero que no sea demasiado tarde y rectifique. Y es que la mejor política exterior es una buena política doméstica, pero el caos de su gobierno es nuestra mayor debilidad fuera. La dirección del PP admitió luego que quizá Casado no se explicó bien ni fue cordial, pero que su intención, dicen, era mostrar su apoyo al gobierno. Un escenario donde también decrece la tensión es Oriente Próximo. Pero sigue sin llegar el alto el fuego, y eso que Biden ha pedido a Netanyahu que los ataques acabaran ya, que acabasen ayer de hecho. Israel dice, sin embargo, que todavía no ha conseguido sus objetivos. Primera denuncia por homicidio contra la dirección de un hospital durante la gestión de la pandemia. Se lo avanzamos a esta hora aquí en la SER. Ha sido admitida a trámite en Leganés la denuncia contra el Severo Ochoa. Una agrupación acusa al centro de varios delitos de homicidio imprudente, lesiones y otro contra los derechos de los trabajadores. Información de Teresa Rubio. Denuncian desde la prohibición a ponerse mascarilla por parte de la gerencia al principio de la pandemia hasta el rechazo de la ayuda de la UME cuando había más de 250 pacientes en una urgencia preparada para 90. Respecto a los contagios del personal, Javier Ruiz es abogado de la Agrupación Sanitaria Española. Brotes descontrolados, desde riesgos laborales no se controló quién se contagiaba y quién no. Se les decía, oye, tú a trabajar hasta que tengas síntomas. ¿Consecuencias? Pues mientras en algunos sitios se alarmaban porque se superaba el 10% del contagio entre el personal, en el Severo Ochoa los números pueden alcanzar
incluso llegar a superar el 30%. Se mantuvieron las operaciones hasta finales de mayo, cuando en otros hospitales llevaban un mes suspendidas, y se realizaron cirugías menores sin PCR previa a los pacientes. Hay acuerdo entre el Gobierno y las comunidades para que el próximo curso escolar sea presencial en todas las etapas y con el mismo máximo de alumnos por aula que antes de la pandemia, aunque guardando las distancias. Donde no hay acuerdo es con las vacunas para los trabajadores esenciales que recibieron la primera dosis de AstraZeneca. Sanidad dice que la segunda será de Pfizer, pero podrán pedir que sea de AstraZeneca si así lo acaba avalando el Comité de Bioética. La decisión de la Comisión de Salud Pública es pinchar Pfizer. Y sería en aquellas personas que no lo deseasen poder pinchar AstraZeneca. Sobre las vacunas y cómo hacer para que puedan llegar a todo el mundo, Europa se opone a suprimir las patentes como planteaba Estados Unidos. Europa se opone, pero pide a las farmacéuticas que cedan el uso de las inyecciones. Griselda Pastor. Bueno, esta es la contraoferta a la propuesta Biden. La Unión no habla de liberalizar, sino de conceder o de ceder patentes, es decir, que la propiedad sigue estando en las farmacéuticas originales, aunque la fórmula podrá ser utilizada por otros laboratorios que puedan producir esas vacunas. El objetivo siempre es aumentar la producción y por eso ahí habría consenso, al menos en los grupos políticos. El Grupo Socialista está por abrir las patentes, pero también por aumentar la producción industrial. Es Nicolás Casares, eurodiputado del Grupo Socialista, precisando que para ellos la liberalización es importante, pero que pueden aceptar esta opción siempre que se considere un primer paso. Es jueves, es 20 de mayo. Pablo Morán, buenos días. Muy buenos días, Ángeles. ¿Hablamos de uno de los regresos más esperados? Mira, basta con escuchar estos acordes para saber a qué nos referimos. La plataforma HBO ha comenzado a promocionar el reencuentro de la pandilla de amigos que hizo de Friends una serie de culto para varias generaciones. Rachel wrote Ross a letter and demanded he Bueno, read solo it el tráiler de este especial ha generado una ola de nostalgia en redes y un debate sobre el evidente paso del tiempo que se refleja no en nosotros, sino en la imagen de la mayoría de los protagonistas. Algunos se salva, en este reencuentro en el que van a estar todos. ¡Oh, Dios mío! El especial podrá verse en Estados Unidos la próxima semana. Aunque los fans de otros países pues vamos a tener que esperar hasta finales de año para poder verlo. Pues nos tocará esperar. Hoy de momento, tiempo estable. En todo el país desaparecen las lluvias y se imponen los cielos despejados antes de un nuevo cambio que se espera para el fin de semana. Lo más relevante este jueves va a ser el ascenso de las temperaturas, va a hacer más calor, más pronunciado cuanto más al norte. Solo bajarán las máximas por el sur. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. La SER sigue en Ceuta, seguimos poniendo voz a los protagonistas de la crisis migratoria más grave de la que se tiene memoria, con especial atención a los menores, cuya tutela tiene que gestionar ahora España. Son menores como Ridwan. Él dice que tiene 14 años, aunque aparenta menos. Cruzó la frontera junto a su hermano, aunque se perdieron la pista, y Nicolás Castellano le acompañó en su búsqueda por Ceuta, hasta que le dejó el teléfono para llamar a sus padres. Abba, ¿dónde Ridwan? Y fue en esa llamada que escuchan cuando los padres le cuentan a Ridwan que su hermano está de vuelta en Marruecos. Él de momento se queda en Ceuta, bajo la tutela de España. Y hablamos de cientos de menores como Ridwan. Varias ONGs han reforzado sus equipos en Ceuta para revisar cómo se está gestionando el trato a estos pequeños después de las imágenes que evidencian algunas devoluciones en caliente, algo ilegal, tal y como recuerda Paloma Fabieres de CEAR. Las devoluciones no cumplen con los estándares desde nuestro punto de vista, que ha establecido las condiciones y los requisitos que ha establecido el Tribunal Constitucional, que establece el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el protocolo 4 del convenio y, por tanto, no son ajustadas a derecho. La crisis diplomática con Marruecos afecta a tres ejes básicos de nuestra política con el vecino del sur, no solo a las políticas de la inmigración. También a la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo yihadista. Interior está en alerta ante la posibilidad de que este choque con Rabat influya en la persecución de integristas. Ana Terradillos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La ayuda de los servicios de información marroquíes son clave para operaciones policiales que se hacen y se desarrollan en nuestro país. Por eso hay alerta entre las fuerzas de seguridad, entre policías
Policía y Guardia Civil y también entre el CNI, porque según fuentes de Defensa y de Interior, la colaboración entre nuestros servicios de información y los de Marruecos podrían quedar de alguna forma resentidos durante un tiempo, por lo que suele pasar siempre después de esta crisis política. No hay una amenaza concreta, pero la hipótesis está sobre la mesa porque siempre ha pasado y de hecho fue muy palpable, por ejemplo, cuando la Guardia Civil dio el alta a una lancha de Mohamed VI en aguas de Ceuta cuando Jorge Fernández Díaz era ministro del Interior. Los servicios de información marroquíes detectan redes y planes que se terminan de rediseñar aquí en España y esto es fundamental para monitorizar a estos elementos de corte yihadista. Por cosas como esta, Alberto Núñez Feijóo se desmarcó este miércoles de la beligerancia contra el Gobierno que había desplegado horas antes Pablo Casado en el Congreso. Lo hizo para pedir unidad frente a lo que definió como un problema de Estado provocado por Marruecos. Creo que en este momento lo importante es la unidad. Tenemos un problema de Estado y los problemas de Estado se resuelven con altura y con política de Estado. Esto es lo que necesitamos en este momento. Lo que ha hecho Marruecos es inadmisible. Eso no significa que después de reñir y después de mostrar nuestro enfado contundente, no debamos de restablecer los contactos. Mucho antes de que nos estallara esta crisis ya provocaba sonrojo el trato que España brinda a los inmigrantes que vienen a trabajar en el campo. Este miércoles volvimos a comprobarlo en Huelva. El defensor del pueblo andaluz ha pedido coordinación a las administraciones para que esos temporeros vivan en condiciones dignas tras la muerte de otras 2 personas en el incendio declarado en un asentamiento chabolista de Lucena. Huelva, Lucía Vallellano, buenos días. Buenos días, Jesús Maestu. El defensor del pueblo reclama medidas para erradicar un problema endémico en la provincia que está además denunciado ante la Unión Europea. Es el tercer incendio en un campamento chabolista, en este caso, en esta ocasión con el fallecimiento de una pareja de 44 años, él natural de Ghana, 37 ellas de Marruecos, que deja un hijo en su país. El fuego sorprendió a las víctimas cuando dormían en una de las chabolas construidas con resto de material agrícola. Diana, amiga de las víctimas, estaba ayer rota de dolor. No sé cómo yo va a seguir para adelante, a pesar de ahora. Encontró él una novia buena, lo prepara comida, lo cuida como un hombre. Y se ha quemado los 2 la cama, ¿no? Es correcto, no sé. Las ONGs piden viviendas dignas para ellos. Cientos de inmigrantes malviven aquí en campamentos como este. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Solo queda Euskadi en el nivel de riesgo extremo de contagio. La incidencia del virus sigue a la baja. Desde que cambió la tendencia el pasado 27 de abril, se ha reducido en 86 puntos, hasta la marca de ayer, 144 casos por cada 100.000 habitantes. No obstante, hay 7 comunidades todavía en riesgo alto de contagio. Son Madrid, Aragón, Navarra, Andalucía, Cataluña, La Rioja y Melilla. En otras 5 sigue siendo alta la presión de las UCI, más del 25% de ocupación. Sanidad sumó ayer 60 muertos más, con lo que la cifra oficial de fallecidos por la pandemia es de 79.500, una cifra ligeramente inferior a la que señala un estudio de la Universidad de Oxford publicado esta madrugada y que analiza el desfase de muertes en las economías avanzadas. Javier Gregory. A excepción de Noruega, Dinamarca y Nueva Zelanda, los 29 países más desarrollados del mundo tuvieron casi 1 millón más de muertes de las esperadas durante el año 2020. Sin embargo, 5 naciones sufrieron el mayor número absoluto de muertes adicionales. Por este mismo orden son Estados Unidos, Reino Unido, Italia, España y Polonia. Por lo tanto, nuestro país aparece en el 4º lugar de esta lista, con 84.100 muertes extra atribuibles a la pandemia, según este nuevo estudio internacional que ha liderado la Universidad de Oxford y que se publica en la prestigiosa revista médica británica. Según este nuevo estudio, el número total de muertes en exceso se concentró en gran medida en las personas de más de 75 años. En cambio, según este informe, las muertes de niños menores de 15 años en los 29 países más ricos del planeta fueron similares a los niveles esperados en la mayoría de estas naciones, a pesar de la pandemia durante el año pasado. Y lo que ya está más avanzado es el plan para el inicio del próximo curso en las escuelas. Lo apuntábamos en portada, hay consenso entre Sanidad y las comunidades para el regreso a la normalidad previa a la pandemia, aunque manteniendo algunas medidas de seguridad. Informa Adela Molina. El curso que viene las clases volverán a tener el mismo número de alumnos que antes de la pandemia, si la incidencia no se dispara. La ministra Celaá pidió ayer a las comunidades que mantengan en cualquier caso a los 40.000 profesores de refuerzo contratados para este curso y explicó que las autonomías contarán con más de 23.000 millones adicionales que podrán invertir en educación. Son recursos extraordinarios que van obviamente a las comunidades autónomas para que ellas decidan en qué los utilizan. Pero el REACT, que es un mecanismo europeo nuevo, es para
educación, sanidad y políticas sociales. Se acordó también mantener medidas sanitarias como las mascarillas desde los 6 años, entradas escalonadas o ventilación, aunque se irán revisando en función del avance de la pandemia y de la vacunación, que podría empezar en los adolescentes, según explicó la ministra de Sanidad, antes de septiembre, siempre que la EMA autorice la vacuna de Pfizer. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. En cuanto nos queramos dar cuenta, asistiremos a uno de los pulsos políticos más interesantes en el horizonte de Europa, el de la sucesión de Angela Merkel en la Cancillería alemana. Todo se decidirá en las elecciones de septiembre, pero ya se están produciendo o siguen produciéndose movimientos en el gobierno de la canciller. El último, la dimisión de su ministra de Familia. Berlín, Carmen Viñas. Franziska Giffey, de 43 años, deja el Ministerio de Familia con muchos proyectos y leyes importantes impulsadas por su cartera en esta legislatura. Hace meses dijo que abandonaría el cargo si la Universidad Libre de Berlín concluía que había plagio en su tesis doctoral y que antes de conocer el dictamen renunciaba a hacer uso del título de doctora, altamente valorado en la sociedad alemana. La universidad aún no se ha pronunciado, aunque todo apunta a que no será positivo. En realidad, Giffey adelanta su salida de la política federal porque sus planes a medio plazo pasan por la alcaldía de Berlín, a la que es principal candidata por su partido y cuyas elecciones coinciden con las federales el 26 de septiembre. Sus posibilidades por el momento son muy escasas. El Partido Socialdemócrata, socio de gobierno de Merkel, no cubrirá la vacante de Giffey, sino que la ministra de Justicia, Christine Lambrecht, también del SPD, asumirá la cartera de Familia hasta el final de la legislatura. ¿Qué más hay, Pablo? Seguimos pendientes de la búsqueda en Bélgica de un militar de extrema derecha desaparecido desde el lunes después de lanzar amenazas de muerte contra un virólogo en el país. La policía intuye que está fuertemente armado, con lanzacohetes, con subfusiles, con pistolas, y temen que pueda actuar. Lo buscan en el entorno de un parque natural donde se sospecha que puede estar escondido y que se cerró ayer al público para facilitar la labor de los policías. Y se desprende de la Antártida el mayor iceberg del mundo. Es algo más grande que la isla de Mallorca, 170 kilómetros de longitud y una anchura máxima de 25 kilómetros. Fue un satélite el que registró su desprendimiento de la Antártida. Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Habrán oído hablar de Luna en estas últimas horas, la trabajadora de Cruz Roja que asistió a un inmigrante que, exhausto, acababa de llegar a la orilla en Ceuta. Luna le da agua, le reconforta, le acaricia y finalmente ese inmigrante, un chico joven senegalés, se abraza a ella en una imagen que se ha vuelto viral. Consoladamente todo el rato y abrazándome. No dejaba de abrazarme, se pegaba a mí como una lapa y solo lloraba. Me lo llevé pensando que me lo iba a poder traer aquí a las naves. Hablaron con ella los compañeros de Televisión Española. Aquí en la SER hemos conversado con su padre. Pues Luna lo que me dice es que ella hace pues simplemente su trabajo, que es pues reconfortar a un ser humano que llega exhausto y darle pues un abrazo, algo de agua y algo de ánimo. Ha sucedido otra cosa. Luna, que es de Móstoles, que tiene 20 años, que está haciendo en Ceuta las prácticas para completar sus estudios, se está sacando el grado de integración social, está desbordada, abrumada, dicen quienes han hablado con ella, porque ha recibido un aluvión de mensajes en redes sociales. Hay muchísimos mensajes de apoyo, pero también hay muchos insultos. Describí ayer la oleada de mensajes racistas que piensa denunciar. La crisis de Ceuta está dejando muchas aristas políticas que comentar, pero demuestra aspectos que van más allá. Aquí se ha visto el miedo de quienes llegaban, la entrega de quienes acogen y la solidaridad de la mayoría de quienes han visto imágenes como la de Luna o como la del submarinista de la Guardia Civil que rescató a un bebé, aunque también se ha visto que las palabras cuentan y cuál es el efecto que provocan algunos discursos que solo buscan alimentar el odio. Es jueves, es 20 de mayo. Y estos son los titulares a esta hora. Ceuta va recuperando la normalidad poco a poco después de que Marruecos haya restablecido los controles en la frontera. Ahora toca resolver la situación de cientos de menores que han llegado a la ciudad. Madrid y Andalucía recelan del reparto que propone el gobierno entre las comunidades. La noche en Gaza también ha sido más tranquila, aunque sigue la tensión. Jamás avanza la posibilidad de un alto el fuego en 1 o 2 días, pero Benjamín Netanyahu amenaza con mantener la ofensiva el tiempo que haga falta a pesar de la presión de la Casa Blanca. Los vacunados con AstraZeneca que estén pendientes de la segunda dosis van a poder elegir si reciben el
pinchazo de este laboratorio o de Pfizer, como aconseja Sanidad. El Comité de Bioética analiza esta propuesta. Pedro Sánchez presenta hoy España 2050. Es un análisis de catedráticos sobre las necesidades de nuestro país y las reformas que necesita de aquí a ese año. Y en Cataluña hoy comienza el debate de investidura de Pere Aragonès como presidente de la Generalitat. La votación se espera para mañana. Y además, Pablo, pues hoy va a ser otra jornada de protestas laborales, no solo en el sector bancario, con las manifestaciones de los empleados del BBVA o CaixaBank. En Madrid, los trabajadores del Hotel Palace, están llamados a la huelga contra los despidos planteados por la dirección. Madrid, Agustín Rodríguez Agún, buenos días. Buenos días, Ángeles. Huelga convocada para toda la jornada de hoy y el día de mañana con motivo del ERE presentado por la dirección del hotel. Con el expediente, la dirección pretende despedir a 159 de los 373 trabajadores. Las negociaciones ahora mismo no alcanzan punto intermedio, mientras el comité de empresa pide tiempo hasta que se reactive el turismo. Desde la dirección aseguran el descenso de viajeros y eventos hace peligrar el futuro del hotel. Un título para Manolo, el del bombo. Después de vivir los éxitos de la selección desde la grada, le faltaba el suyo, su título. Su pueblo de Ciudad Real le declara hoy hijo predilecto de la villa. Ciudad Real, Mireia Morollón, buenos días. Buenos días, es el hincha más famoso de la selección española de fútbol y tiene a sus espaldas 10 mundiales siguiéndola y animándola con su bombo, siempre llevando a gala su localidad natal, San Carlos del Valle. Por eso el gobierno regional le otorgará uno de los 7 reconocimientos como hijos predilectos de Castilla-La Mancha. El próximo 31 de mayo, coincidiendo con el Día de la Región, recibirá el galardón. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 7:35 de la mañana, 6:35 en Canarias. Vamos a destacar ahora lo más interesante en la prensa de hoy con Pedro Convallo, con Sastre, y sigue estando muy presente tanto en fotografía como en análisis, como en editoriales, todo lo que ha pasado en Ceuta. Y sobre todo hoy los menores están presentes en las imágenes de portada en prácticamente todos los periódicos. La fotografía del País, por ejemplo, es un recorte que cierra el foco y que traslada perfectamente esa sensación de multitud, de cientos de menores sentados en el suelo, apiñados mientras esperan una prueba de COVID. Esa misma imagen, pero con el foco un poco más amplio y situando el espacio en el que están, la vemos en La Razón o en La Vanguardia. Así titula El País: Marruecos pone fin al desafío tras dejar atrás a casi 1000 menores. El País habla de desafío, ABC habla de chantaje. Según este periódico, si ha acabado ese chantaje es por la Unión Europea, por su firmeza y no por la debilidad precisamente del gobierno español. El Mundo resume así el contexto político en su editorial. Sánchez es un irresponsable que rechazó la generosa colaboración de Pablo Casado. Sánchez sobreactuó, habla de ayer, y con soberbia rechazó la mano tendida del líder de la oposición. Dice El Mundo que el presidente debe enviar a Rabat una respuesta de Estado que demuestre unión, determinación y firmeza. ABC, que también escribe editorial, habla de un gobierno superado por su torpeza y por su inoperancia. El problema, dice ABC, en España no es la oposición del PP o de Vox, sino el ensimismamiento de Sánchez que le ha impedido ver los riesgos. La brutalidad de Marruecos, dice ABC, su inmoralidad no puede tapar la soledad, la debilidad de la política exterior española. Cuenta La Razón que en Zarzuela están esperando que Moncloa les dé luz verde para mediar con Marruecos, y en su editorial defiende que sea así, que intervenga el rey, porque el gobierno debe entender que lo inteligente es echar mano de todos los recursos posibles, también de la jefatura del Estado, que tiene que aportar un valor. Infolibre, vuelvo a los menores, destaca que las autoridades de Ceuta se han encontrado con niños muy pequeños, de muy poca edad, que no quieren estar allí, y eso ha sorprendido mucho. El gobierno intenta aclarar por qué se ha producido esta situación, si les han engañado, si los chavales, los chicos se han dejado llevar, pero no se entiende que hayan cruzado la frontera sin querer ser migrantes y sin querer separarse de sus familias. Hay una conexión entre lo que ocurre en Ceuta y lo que pasa en Gaza, en Oriente Próximo, y de eso escribe hoy Luis Basset su tribuna en El País. Dice: Mohamed VI y Netanyahu, ambos con el paso cambiado por el relevo en la Casa Blanca, donde cuenta de nuevo el respeto a la legalidad internacional con Biden, y la diplomacia tiene preferencia sobre la fuerza, a diferencia de lo que pasaba con Trump. Daban por cobrado el botín y ahora pretenden defenderlo, uno lanzando bombas sobre Gaza y el otro migrantes sobre Ceuta, pero son dudosos los resultados de apuestas tan arriesgadas, porque, escribe Basset, hoy ya nadie vence en las guerras, incluso pueden vencer los derrotados, porque las victorias hoy son políticas. Pues precisamente sobre el conflicto en Oriente Próximo encontramos cosas en la prensa internacional hoy. En el Washington Post hablan sobre cómo esa advertencia de Joe Biden a Netanyahu ha sacudido la diplomacia estadounidense, y no solo la diplomacia, también a la clase política, consternando a los partidarios de Israel, que son muchos en Washington, y animando
sumando a los demócratas más a la izquierda, que están presionando por una postura más dura de la Casa Blanca hacia su socio israelí. Si uno se opone a los crímenes de guerra solo por parte de sus enemigos, no está claro que realmente se oponga a los crímenes de guerra. Es lo que dice Nicholas Kristof en el New York Times, haciendo una diferencia entre las críticas a Israel y el antisemitismo del que muchos acusan a quienes muestran una mínima crítica hacia el gobierno de Netanyahu. Y en la prensa alemana también hablan mucho acerca de ese antisemitismo creciente, dicen, sobre todo entre las clases más desfavorecidas en Alemania y entre la comunidad musulmana. Poner el foco en la ultraderecha alemana pensando que ellos son los mayores enemigos de Israel es un error. Crece el sentimiento de lucha contra Israel en las clases menos pudientes. Y hoy, Pedro, empieza el debate de investidura de Pere Aragonés en el Parlamento de Cataluña. Sí, y en la prensa catalana, sobre todo en la prensa catalana, hay sensación de contratiempo para Pere Aragonés después de que el Artadi ayer renunciara a ser vicepresidenta. Se daba por hecho que iba a ser la vicepresidenta de la Generalitat. Destaca La Vanguardia algo que es evidente. Ella renuncia y se abre una guerra en Junts per Catalunya para ver quién ocupa el puesto de vicepresidente, y algunos cuantos candidatos o candidatas seguro que hay. El periódico asegura que Artadi ha dicho que no porque no quiere estar a las órdenes de Pere Aragonés. Por cierto, relacionado a la política con el clima general de la legislatura, cuenta Cristina de la Hoz en El Independiente, relacionando lo de Ceuta con ese clima general, que Yolanda Díaz ha desactivado a su partido. Bueno, el tono que Podemos podía haber utilizado en esta crisis en la denuncia de las devoluciones en caliente. Es verdad, es cierto que no hemos escuchado grandes quejas que en otro contexto, con otros protagonistas, sí se hubiesen oído. Y dice Cristina de la Hoz que Yolanda Díaz se ha coordinado expresamente con Pedro Sánchez y con el ministro de Interior. ¿Qué has encontrado de la pandemia, Bayo? Reencuentros alegres en restaurantes, en terrazas, en París. La relajación fue la tónica que marcó una jornada también marcada por la lluvia que caía en Francia en ese desconfinamiento, en esa reapertura de los bares y de los restaurantes en las terrazas. Y en el Guardian leemos este artículo: el hedor a muerte invade la India rural. El estigma y el precio de la leña para las piras funerarias dejan a miles de familias sin recurso y sin remedio para sumergir a sus muertos en el río Ganges, convertido hoy en una metáfora de lo que está sucediendo en el país. En los periódicos, en algunos de ellos, se traslada esa cierta sensación de lío, de jaleo que se está organizando con la segunda dosis de AstraZeneca. Si hay que inyectarlas, si no, si tiene que ser voluntaria, si no, si tiene que ser siempre Pfizer y solo en algunos casos. En El País leemos este titular que llama la atención en la portada: suspender las patentes no es la panacea ante la falta de vacunas en algunos países. Nuño Domínguez cita, por ejemplo, al cofundador de Moderna. Él sostiene que levantar las patentes no llevaría de manera inmediata muchas dosis a los países que no las tienen. Para el futuro sí que es un debate interesante liberar la técnica de ARN. Y a veces se pone el acento en el turismo y alerta de que España se está quedando atrás en esa competición para atraer a los turistas extranjeros frente a otros dos países, Portugal y Grecia. Portugal, de hecho, es uno de los países donde las reservas se están recuperando a un mayor ritmo. Cuenta el Houston Chronicle que el gobernador de Texas ha promulgado la ley del latido, una de las normas más estrictas de Estados Unidos contra el aborto, que se ha convertido, dice el Times, en el nuevo frente de batalla de la guerra cultural estadounidense. Y en el Financial Times hablan de dinero sucio. El problema de las criptomonedas es su consumo de electricidad. Bitcoin consume tanto como Suecia. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. En línea con los titulares de la actualidad deportiva, Francisco José Delgado. Pacojo, buenos días. Buenos días, Ángeles. A ver, van pasando los días y día que pasa, nombre que sale para sustituir a Koeman en el banquillo del Barça. Hansi Flick, es el que se vaya del Bayern de Múnich, que parecía que iba a entrenar a la selección alemana tras la Eurocopa en sustitución de Löw, es el que suena hoy. Flick y Laporta ya han hablado y el alemán le ha dicho que no hay nada firmado con la selección y que no tendría ni medio problema en coger al Barça. Flick tiene 56 años, es actual campeón de la Bundesliga con el Bayern, ganador de un sextete con el equipo alemán, amante de entrenar muy duro y de equipos con gran fondo físico. Fue el que estaba en el banquillo en el 2-8 del Bayern al Barça la pasada temporada, eso lo digo rápido. Ahora hay que ver qué piensa Messi. No recordarlo. No, hombre, por si acaso. Vale. Que es la piedra angular del proyecto al que supongo Laporta querrá contentar con un entrenador que le guste, que ya veremos si es Flick, y con algún amigo que podría ser el Kun Agüero de cara a la próxima temporada. Pero bueno, eso todavía todo está por ver en el Barça. Y todo está por ver también en el Real Madrid, porque sigue la incertidumbre en el banquillo. Es un sudoku. Zidane quiere dejar el Madrid porque lleva un año que el presidente no le concede ni una de las peticiones. El presidente ahora quiere convencer a Zidane de que siga el próximo lunes en una reunión, incluso poniendo el fichaje de Mbappé y el futuro de Ramos sobre
sobre la mesa. De fondo, Allegri sueña con que le llamen para entrenar al Real Madrid en el Bernabéu, pero a la afición del Bernabéu no le pone Allegri. El que le pone, si se va Zidane, es Raúl, pero el que fuera delantero del Real Madrid quisiera un vestuario más joven y con menos colmillo para coger el equipo. Ha sonado en las últimas horas Ancelotti como solución ya. En resumen, el saber, Ángels, quién entrenará al Madrid la próxima temporada es como saber la combinación de la primitiva. El que la acierte es más cuestión de suerte que de conocimiento, porque ahora mismo no se tiene mucha idea. Bueno, pues los dos grandes equipos con el entrenador en el aire. Y luego, a ver, cuéntame esto, porque yo pensaba que os habíais equivocado. El Arsenal ha fichado a Leo Messi. Sí. A ver cómo lo cuento. Resulta que hay un chaval en la cantera del West Ham que apuntaba maneras. El crío tiene 10 años, es nacido en Kenia y se llama, efectivamente, Leo Messi. Messi, o sea, se escribe igual, pero en lugar de terminado ni, terminado no. Exacto. Por lo que sea, el nombre ya inducía cierto interés. Eso hizo fijarse a los oscadores del Arsenal en el chaval. Resulta que el crío es bueno y se lo han llevado. Más allá de que tiene 10 años y llama la atención que ya estén quitándose canteranos entre clubes de esas edades, lo alucinante es que, aprovechando el tirón del nombre, el Arsenal lo ha presentado 10 años posando con la camiseta con su nombre, que es algo que a esa edad no se hace jamás. La camiseta lleva el 9, no el 10. El nombre, recuerdo, es Leo y el apellido es Meso. Y quién sabe si en el futuro tendrá similitudes o diferencias con el que todos pensamos, y que, por cierto, a saber con qué camiseta se presenta la próxima temporada. Exacto, quedémonos con ese nombre, que es fácil de recordar. Leo Meso. Paco Jo, gracias. De nada, hasta luego. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángels Barceló. Marco Antonio Aguirre, buenos días. Buenos días, Ángels, y buenos días a todos los amigos. Quitadme la sintonía, quitadme la sintonía. Escuchad esto. Yesterday, all my troubles seem so far away. Esta es una de las canciones que más gusta a un mayor número de personas. Imaginemos que la ponemos otra vez. Yesterday, otra vez. Yesterday, suponed que la escuchamos cada día 10 veces. Yesterday, 100 veces. Yesterday, 1000 veces. Yesterday, 3000 veces al día. Yesterday. Al final, por muy bonita que sea la canción, terminará cansándonos. Pensad ahora en el tema de Ceuta. Casado pone a caer de un burro a Sánchez. Sánchez pone a caer de un burro a Casado. Esta cancioncica de despreciarse uno al otro y el otro al uno ya la hemos escuchado muchas veces. Y si una canción preciosa como Yesterday termina cansándonos si la escuchamos hasta en la sopa, ¿no creen ustedes, señor Sánchez y señor Casado, que su cancioncica del enfado permanente, que además es una canción malísima, ¿no creen que nos tiene ya hasta las mismísimas narices? Marco Antonio Aguirre, Cadena SER. Hola, muy buenos días. Decenas de menores han acabado siendo las víctimas del chantaje de Marruecos al gobierno español. Han quedado atrapados en Ceuta, ahora mismo malviviendo, hacinados en unas naves del polígono cercano a la playa donde llegaron y a la espera de poder ser ubicados en condiciones. Para ello, van a ser trasladados a la península otros menores inmigrantes que ya están en la ciudad autónoma y que van a dejar espacio a los recién llegados. ¿El problema? Bueno, pues que alguna comunidad se muestra reticente al traslado. ¿Y qué comunidades? Pues aquellas en las que Vox, la ultraderecha, tiene alguna influencia en el gobierno. La ultraderecha, que ha encontrado en lo que ha pasado en Ceuta el mejor escenario para su discurso del odio, un discurso que se puede taponar con dos imágenes que creo que identifican mucho más al país que somos, un país que tradicionalmente acoge y abraza. Un guardia civil que pensará a Abascal rescatando a un bebé del mar y una chica en prácticas de Cruz Roja muy joven dando calor a un inmigrante recién llegado, muerto de frío y muerto de miedo. Dos imágenes que contrastan también con el ruido político. Ayer la sesión de control al gobierno en el Congreso volvió a ser la demostración de la incapacidad para el acuerdo en este país. Por un momento pensamos que era posible, cuando supimos que Pablo Casado y Pedro Sánchez habían hablado inmediatamente cuando se desató la crisis con Marruecos, pero fue un espejismo. O fue porque hablaron en privado, porque en cuanto les enfocan las cámaras todo vuelve a ser como siempre, en lo que dicen y en cómo lo dicen. Casado otra vez, vertiendo las más duras críticas contra el gobierno. No hay nada en este país que pueda ser motivo de consenso, no hay nada que se pueda considerar una cuestión de
Estado. Los grandes pactos son imposibles, los grandes acuerdos son impensables, ni siquiera un frente común ante una agresión externa es posible. En este país y en este momento todo, absolutamente todo, es motivo de enfrentamiento partidista y esto nos lleva desde el bloqueo para la renovación de instituciones indispensables a, como ahora, ser incapaces de plantar cara juntos al chantaje de Marruecos. Y eso que ahora, de momento, no hay elecciones a la vista. Ángeles Barceló. Bien, otro día agradable en lo meteorológico, incluso de más calor, Jordi. Así es, temperaturas más altas, sobre todo las máximas. En un día soleado, las nubes del Mediterráneo irán desapareciendo. Solo al final de la jornada esperamos algunas lluvias en Galicia. Ahora ambiente fresco, incluso frío en la mitad norte de la península, pero como decías, durante la tarde calor, especialmente en el centro y sur de la península, máximas cercanas a los 30 grados, también en Canarias, a los 35 en el Valle del Guadalquivir. Así suena hasta ahora la playa del Tarajal en Ceuta, donde sigue desplegado el ejército, pero donde se frenaron ya ayer los intentos de llegar a España desde que Marruecos decidió cortar el paso por la frontera. Y el contraste, este ha sido el sonido de esta madrugada en Castillejos, en la parte marroquí de la frontera. Los antidisturbios marroquíes han formado un cordón para impedir que avanzasen las personas inmigrantes y han cortado las carreteras de Tánger y Tetuán. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Es difícil poder decir que Ceuta recupera ya la normalidad porque sigue el despliegue, porque hay todavía muchas personas en sus calles y cientos de menores cuyo destino no está claro todavía, pero sí se desvanece al menos la tensión de los últimos días. Y de nuevo, la mejor manera de comprobarlo es acercarse a esa playa del Tarajal, donde sigue nuestro compañero Nicolás Castellano. Nico, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Ya no hay gente que intente llegar, Nico. Ahora lo más importante es qué pasa con las personas que llegaron, ¿no? Sobre todo con los niños. Sí, esa escena que describíamos hace una hora, total tranquilidad en esta playa del Tarajal, donde de nuevo están esos vehículos BMR militares en el perímetro fronterizo. Desde las 7 de la tarde no pasa nadie, precisamente los últimos, una media docena de menores que fueron devueltos en caliente, que llegaban a nado sobre esa hora, y a muy pocos metros en el Tarajal está esa nave donde la policía, la Cruz Roja, incluso el fiscal de menores pasaba ayer por la tarde haciendo los test de antígeno, identificando a los niños. Son unas 600 personas las que están en esa nave, se calcula que 400 al menos podrían ser menores, hay mamás con bebés, etcétera, etcétera, y los vecinos que siguen transitando por aquí, pues nos contaban que esperan ya que ambos países se pongan de acuerdo. Esperemos que los dos estados pues arreglen esto, tanto el bien para Marruecos como para Ceuta, como para España, para todos, y que siga y que vuelva a la normalidad como era antes. La escena, Ángeles, a esta hora es que de nuevo se ha abierto la puerta de la frontera para que salgan aquellos que entre comillas de manera voluntaria están queriendo retornar. Intentaremos hablar con alguno de ellos y contaremos sus testimonios en unos minutos. Pues luego volvemos contigo en el abierto, Nico. Hasta luego. Hasta luego. Sobre el reparto de esos 200 niños ya regularizados que están ahora mismo en centros ceutíes de protección, bueno, las comunidades autónomas han aceptado acogerles, pero algunas han puesto objeciones. Por ejemplo, Andalucía. Su consejero, Rocío Ruiz, que es de Ciudadanos, primero dijo que no habría problema, aunque luego, ayer, corrigió. En ese reparto, si se propone un reparto, lo que nosotros vamos a decir es que Andalucía no puede acoger más niños. Es que nosotros ya tenemos 3.000 niños. Yo me imagino que para que haya equidad, lo que tendrá que haber es un reparto con el resto de las comunidades autónomas que no tienen el problema de la migración infantil como tenemos en Andalucía. ¿Qué ha pasado entre medias, entre el sí y el no? Pues que Vox había advertido al gobierno andaluz de que podía retirarle su apoyo si acogía a menores procedentes de Ceuta. Y otra comunidad que pone reparos es Madrid. Virginia Sarmiento, buenos días. Buenos días. Madrid exige al Gobierno central que clarifique el número de menores que quiere trasladar desde Ceuta. Piden más definición en las líneas de actuación a seguir y el consejero de Sanidad recuerda que en 2020 la Comunidad de Madrid atendió un total de 823 menores extranjeros no acompañados en ejercicio de sus competencias. Destaca también que lo hizo sin recibir recursos ni apoyo de otra naturaleza por parte del Gobierno de España, a quien corresponde la política migratoria. La pregunta más inmediata es saber qué ocurre con los menores que están en Ceuta. A medio plazo, sin embargo, la pregunta es política, por saber cómo se resuelven las relaciones entre España y Marruecos y cómo se evita que esta situación vuelva a producirse. Hasta el momento ha intervenido la diplomacia española, ha sido muy relevante la implicación europea y lo más reciente es el pronunciamiento también de Washington, haciendo equilibrios. Pide a España y a Marruecos que trabajen conjuntamente para buscar una solución. Lo ha dicho Yalina Porter, que es portavoz del Departamento de Estado, Marta del Vado. Así de escueta, sin apoyar a un país o a otro, ambos aliados importantes, Porter subraya que Estados Unidos está comprometido con la protección de procesos migratorios
migratorios ordenados y justos. Así como el secretario de Estado Antony Blinken ha hablado con Marruecos sobre la crisis en Oriente Próximo, no consta que lo haya hecho sobre Ceuta. Tampoco consta que lo haya hecho con España, al menos públicamente, porque es un tema que no está en la agenda de Washington. La portavoz tampoco ha aclarado la postura de Biden sobre la soberanía marroquí del Sáhara Occidental, que reconoció Trump 6 semanas antes de dejar el cargo, por lo que de facto no hay ningún cambio de estrategia de la Casa Blanca ante este conflicto. En Italia, Matteo Salvini ha pedido a su gobierno que haga como hace el de España, que despliegue al ejército en la frontera. Le ha contestado ya el gobierno que eso Italia ya lo está haciendo, que tiene al ejército en la frontera terrestre, pero que hacerlo en el mar pues resulta más difícil. Decíamos que la clave para resolver la crisis de Ceuta está ahora en la política. Pero el clima, pues es el que es. Pero el caos de su gobierno es nuestra mayor debilidad fuera. Utilizan cualquier calamidad para tratar de derribar al gobierno de España y no lo van a lograr, señoría. Cuando un barco hace aguas, el capitán no puede prometer a la tripulación y al pasaje recorrer la vuelta al mundo. Ha demostrado que le queda grande el gobierno. Pero esta última versión del PP fue matizada al cabo de las horas por el propio PP, donde llegaron a admitir que Pablo Casado se había pasado de tono en especial, en contraste con otros tonos, por ejemplo, el de Núñez Feijóo. Creo que en este momento lo importante es la unidad. Tenemos un problema de Estado y los problemas de Estado se resuelven con altura y con política de Estado. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y ahora mismo, ¿cuál es la posición del PP? ¿Qué dicen? Desde Génova se remiten a las últimas declaraciones de Pablo Casado en las que explicita que la culpa de la situación es de Marruecos, aunque Sánchez podía haberlo evitado. Declaraciones en las que asegura que el PP siempre ayudará al gobierno ante cualquier agresión que venga del exterior. Declaraciones, en definitiva, Ángels, en las que Casado rebajaba el tono con respecto a la sesión de control. En política exterior nosotros estamos a la altura porque España necesita que en la política de Estado haya un gobierno responsable y una oposición responsable. Que la crisis diplomática es culpa de Marruecos, pero la responsabilidad es del gobierno, porque se podía haber evitado, como venimos diciendo desde hace ya un mes. El PP siempre estará ayudando al gobierno de España frente a cualquier agresión que venga del exterior. En conversación informal con los periodistas, la dirección del PP reconocía ayer que es posible que Casado no se hubiera explicado bien desde el escaño y que las formas utilizadas quizá no fueron las más cordiales, pero insistían en que Casado da su apoyo a Sánchez, aunque este no es incondicional. Y ahora que se ha logrado el objetivo más inmediato, que era frenar el flujo de personas en Ceuta, Nieves Goicoechea, buenos días. Buenos días, Ángels. ¿Qué estrategia tiene el gobierno para abordar la crisis? Bueno, la primera vía es mantener y reforzar esa relación bilateral con Marruecos, como siempre se ha hecho, y a la vez utilizar la presión europea para demostrar a este país que está haciendo un pulso contra una frontera europea, no solo española. Las gestiones del Ejecutivo se multiplican, pero las devoluciones siguen, Ángels, y en opinión de varios ministros, la ofensiva de Marruecos encierra un temor de este país a que Estados Unidos, con Joe Biden, cambie su posición sobre el Sáhara Occidental y sobre Oriente Próximo. Es verdad que el origen del conflicto está en la decisión de España de atender y acoger al dirigente del Frente Polisario, pero la posición española sobre el Sáhara Occidental no va a cambiar, según Exteriores. El problema inmediato ahora es atender a cientos de menores hacinados en Ceuta y que el gobierno quiere repartir o intenta repartir en varias autonomías. Nieves, Mariela, gracias. Hasta ahora. Dentro del gobierno, Unidas Podemos ha tenido siempre una posición muy crítica con las devoluciones en caliente y la gestión de esta crisis ha generado incomodidad en el partido. Javier Carrera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En Podemos tratan de mantener el equilibrio entre la responsabilidad de Estado y su vertiente reivindicativa. Siempre han sido favorables a un referéndum en el Sáhara y contrarios a las devoluciones en caliente, algo que ya provocó, por cierto, tensiones en el Ejecutivo, pero los ministros morados están siendo prudentes, sorteando las discrepancias. La ministra Belarra, por ejemplo, centra la cuestión en la protección de estas personas. En las filas del partido entienden que es muy importante mantener la unidad dentro del gobierno, igual que con la pandemia, remarcan, aunque internamente aseguran se están dando los debates necesarios, porque los morados evitan quejarse en público, pero no ocultan que hay cuestiones que disgustan en un intento de paso por mantener los contrapesos entre la mesura institucional y el mensaje dirigido a los suyos. Hoy por hoy, Ángels Barceló. El gobierno y las comunidades van diseñando el nuevo escenario de la pandemia que permiten las vacunas. Han hablado del próximo curso escolar y de la segunda dosis de la vacuna para los trabajadores esenciales que recibieron la primera de AstraZeneca. La segunda será de Pfizer, aunque si una persona lo pide, pues podrá ser de la misma marca, o sea, de AstraZeneca. Mariela Lourido, buenos días. Buenos días, Ángeles. Empecemos por las vacunas porque no hay acuerdo en eso. Sí, en el Consejo Interterritorial se repitió la división y el enfrentamiento de sanidad con comunidades autónomas como Madrid, Andalucía, Cataluña, Castilla y León
y ayer también con el País Vasco, pero además ahora se abre otro frente, el debate sobre la elección de las vacunas. El Gobierno ha pedido un informe urgente al Comité de Bioética, quiere saber si avala la posibilidad de que los menores de 60 años decidan voluntariamente y bajo consentimiento informado ponerse la segunda dosis de AstraZeneca y rechazar Pfizer. Expertos en gestión sanitaria consultados por la SER señalan que sería inaudito que el Comité de Bioética se opusiese a que una persona pueda completar su pauta con la misma vacuna de AstraZeneca, pero lo cierto es que la estrategia de vacunación sí lo rechazó rotundamente hace un mes, afirmó que elegir vacuna va en contra de los principios éticos. Donde sí hay acuerdo es en cómo será el curso escolar próximo. Las clases volverán a tener el número de alumnos que tenían antes de la pandemia. Se van a mantener hasta 25, se van a meter, digamos, se van hasta 25 alumnos por aula en infantil y primaria, 30 en la ESO, 35 en bachillerato. Esta decisión ha alarmado a los sindicatos de docentes que alertan de que las comunidades autónomas van a despedir a miles de profesores de refuerzo que tuvieron que contratar las autoridades al tener que desdoblar clases para mantener la distancia de seguridad, que ahora está reducida a poco más de 1 metro. Educación quiere que el próximo curso sea lo más normal posible, plenamente presencial en todas las etapas, e incluso no descarta que se relajen más medidas, y Sanidad admite que en cuanto la Agencia Europea del Medicamento lo autorice, se va a plantear la vacunación con Pfizer de los adolescentes entre 12 y 16 años, una posibilidad que ya aparece en la última estrategia, pero limitada a los menores en situación de riesgo. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. Hablando de los menores, va a la baja, sigue yendo a la baja. La incidencia está en 144 casos por cada 100.000 habitantes de promedio. Solo Euskadi supera el nivel de riesgo alto, pero hay una parte de la población, esto nos remite a los jóvenes, en que esa incidencia no baja, sino que se mantiene. Observamos una posible estabilización de la incidencia, por tanto que no desciende. Lo marco ahí, solo una estabilización de la incidencia entre la edad de 15 y 34 años. 1/3 de los españoles han recibido ya al menos una dosis de la vacuna. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Viene un día muy político porque esta mañana el presidente del Gobierno presentará el proyecto España 2050, el plan que ha elaborado el Ejecutivo junto a expertos y académicos de distintos ámbitos para diseñar el futuro del país en las próximas generaciones. Y también porque esta tarde en el Parlamento empieza el pleno que, si no hay sorpresas, tiene que llevar a que mañana sea investido Pere Aragonés como nuevo presidente de la Generalitat. Y aunque hay acuerdo entre Esquerra y Junts, siguen las discrepancias entre los independentistas antes incluso de que se produzca la investidura. Sergi López, buen día. Buen día. El último contratiempo ha llegado de la mano de Elsa Artadi de Junts, que sonaba con fuerza como vicepresidenta y responsable de Economía, pero ha dicho que no, que prefiere seguir en el ayuntamiento para optar a la alcaldía de Barcelona en 2023. Hoy el debate de investidura lo abrirá Pere Aragonés a las 4 de la tarde y después intervendrán el PSC y Junts. Mañana lo harán los grupos minoritarios y después se votará. Aragonés sacará los 74 votos de Esquerra, Junts y la CUP y será presidente 96 días después de las elecciones. Y hay menos tensión en Oriente Próximo, pero no se ha detenido la violencia. Dice Hamás que espera que el alto el fuego llegue en 1 o 2 días, pero Israel mantiene su intención de seguir bombardeando Gaza, a pesar de que desde Estados Unidos el propio presidente Joe Biden le ha pedido a Netanyahu que empiece la desescalada y que la empiece ya. La esperaba para ayer, de hecho. Netanyahu asegura que aún no ha logrado su objetivo. Corresponsal Uriol Andrés. Benjamin Netanyahu se resiste a dar por terminada la ofensiva sobre Gaza. Ayer, por cuarta vez desde que empezó el intercambio de fuego, Joe Biden llamó al primer ministro y le comunicó que esperaba ver una desescalada inmediata de cara a lograr un alto el fuego. La respuesta de Netanyahu fue desafiadora. Estoy determinado a continuar esta operación hasta que alcance su objetivo, devolver la calma y la seguridad a los ciudadanos israelíes. Tanto Israel como Hamás han asegurado que no hay ningún acuerdo cerrado, pese a que los medios israelíes especulaban que se podría llegar a una tregua hoy mismo. Según fuentes militares, ambos contendientes buscarían todavía un golpe de efecto final. Es llamativo porque a la espera de un posible alto el fuego, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, se ha reunido por primera vez con su homólogo ruso para tratar de limar asperezas. Ha dicho que nuestras discrepancias con Moscú no son ningún secreto. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
Fernando Vallespín, buenos días. Buenos días, o cada vez mayor perplejidad, porque claro, muchas veces el paso del tiempo si no significa que tengas más clarividencia. Efectivamente. José María Lasalle, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. Javier Aroca, buenos días. Hola, buenos días. ¿También has tenido tiempo de darle vueltas al asunto? Estoy muy reflexionado y vienes reflexionado de casa. Impresionado con la complejidad, es un asunto bastante poliédrico, ¿no? Pues mira, y ya han aparecido los Estados Unidos que faltaban en la comida, ¿no? Exacto, pues ahora vamos a hablar de todo ello y de eso que decías tú, del asunto tan poliédrico. Estos días hemos estado tan pendientes de la emergencia, de lo que estaba pasando en esa frontera y de las consecuencias diplomáticas, de las relaciones diplomáticas, de las gestiones diplomáticas, que no habíamos puesto el foco en la diferente realidad que hay en cada uno de los países, ¿no? Motivo que puede explicar la salida de esas miles de personas en cuanto tuvieron la posibilidad de atravesar esa verja. En un momento nos vamos a ir sobre el terreno, a la playa del Tarajal. También hablaremos con nuestra corresponsal en Rabat, con Sonia Moreno, pero estos primeros minutos del Abierto los quiero dedicar a la pizarra de Javier Ruiz. Javier, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Sánchez. Porque lo que nos vas a explicar, Javier, es el trasfondo económico de este conflicto con Marruecos, que tiene, yo creo, dos aspectos claves: la difícil relación comercial que tenemos con ellos y la desigualdad de rentas que existe en apenas unos metros. Sí, es causa y consecuencia. Las dos cosas podemos leer, como decíais, porque efectivamente en causas esta es la clave. La diferencia es absolutamente brutal. Según los últimos datos del Banco Mundial, que permiten la comparación, España tiene una renta per cápita, insisto, con el último dato comparable, de 27.865 euros por habitante. 27.000. Vamos a leer Marruecos. Son 2.800 per cápita. Es decir, unos metros marcan la diferencia entre vivir con 233 euros al mes o multiplicar casi por 10 esos ingresos. Si uno piensa en llegar a Francia o llegar a Alemania, donde las rentas anuales superan los 40.000 euros, saltar la valla significa multiplicar por 20 los medios de los que dispone cada ciudadano. Así que esta gran diferencia, esta es la frontera invisible que hay con Marruecos. El incentivo de dejar Marruecos no puede ser más grande en una distancia más pequeña. La desigualdad es el primer motor que explica por qué cuando se abre esa válvula, como ha hecho Marruecos, se dispara la migración. El enfrentamiento diplomático, Javier, ha sido recurrente en el tiempo, a pesar de que los dos países también tienen mucho que perder en términos comerciales. Sí, y esta puede ser, visto las causas, el capítulo de consecuencias. España es el segundo socio comercial de Marruecos. El año pasado se llegó a situar casi a la par con Francia y en los años 2012 y 2014 ha llegado a ser el primer socio de Marruecos. España es también primero o segundo país inversor en Marruecos, solo por detrás de Francia en ocasiones. Y a su vez, Marruecos es el segundo cliente de España fuera de la Unión Europea, solo por detrás de Estados Unidos, según los datos del Real Instituto Elcano. Hay pues una interdependencia económica que significa que estos conflictos no tienen ningún ganador. Solo tenemos distintos grados de derrota en cada país, en España y en Marruecos. Si tomamos como referencia las exportaciones, España vende la mayoría de lo que fabrica a la Unión Europea, pero de lo que fabricamos y de lo que se vende a África, el 6,5%, la mitad se nos va a Marruecos. España vende más a Marruecos que a Argelia, así que hay una interdependencia económica que también duele en este enfrentamiento. Ángels, las causas son las que estamos diciendo. Hay una diferencia monstruosa de rentas y eso explica cómo cuando se abre la válvula salta la inmigración de manera masiva. Pero la consecuencia es esta. La consecuencia es este enfrentamiento duele y hace daño a los dos países, especialmente a Marruecos, pero también a España. Y luego, Javier, esta crisis que también puede empeorar todavía más porque, de hecho, puede poner en jaque las ayudas económicas que hasta ahora España entregaba a Marruecos, bueno, pues para contener la inmigración. Claro, esta puede ser la consecuencia a largo plazo que más se resienta. En los últimos 3 años, solo en ayudas para combatir la inmigración, España ha destinado 91 millones de euros. El 19 de julio de 2019, el nuevo gobierno aprueba 30 millones de euros en ayudas para controlar la frontera. En mayo de 2020, en plena pandemia, el Ejecutivo aprueba otros 31 millones de euros para controlar el COVID y para controlar la migración. Y hace apenas 3-4 días, pasado 18 de mayo, el
martes pasado el Ejecutivo aprueba otra partida de otros 30 millones en frontera. Así que hay 91 millones de ayudas directas, a las que hay que sumar otros 35 millones destinados a la compra de material. Son camiones, furgones, quads que el gobierno español cede al régimen de Mohamed VI para alcanzar un total de 126 millones en ayudas. Todo esto queda en jaque ahora. Ángels, lo que tenemos son causas muy claras y consecuencias que pueden ser muy dolorosas. Todo este dinero se puede venir abajo. Javier, muchísimas gracias. Un abrazo hasta ahora. Ahora iremos analizando todas las aristas que tiene esta cuestión. Decías, Javier, que es un asunto poliédrico. Me quiero detener solo un momento, porque enseguida iremos en directo a la playa del Tarajal, pero sí quiero detenerme en algo que no habíamos puesto el foco porque estábamos con la emergencia, como decíamos, en la emergencia diplomática y la emergencia humanitaria, pero la diferencia de rentas que explica, como decía Javier Ruiz, ¿no? Que a la que se abre la válvula sale todo el mundo. Bueno, muchos de los que han salido han vuelto a entrar, con lo que esto puede tener de consecuencia en el interior de Marruecos. Bueno, pero no solamente la diferencia de rentas de Marruecos con España o con Europa, sino los propios problemas internos de distribución de riqueza. Si uno ve la televisión y observa con curiosidad el perfil de los jóvenes y los menos jóvenes que han saltado a territorio español, se da cuenta, y me estaba acordando ahora de las ayudas que manda España, de lo poco asistidos que están. Se ve una población muy depauperada en todos los sentidos. Si alguien tiene la curiosidad un día de visitar Ceuta, que es una ciudad que merece la pena visitar, y luego visita los alrededores, Castillejo, Ofnidek, que es como se llama en árabe, Restinga, cualquier ciudad ya, Martil, bueno, hasta Tetuán, ¿no? Y podrá observar los niveles de miseria que existen. Es verdad que también hay luego zonas que dedicadas al turismo fundamentalmente, que reciben turistas de alto poder adquisitivo procedente de zonas más ricas de Marruecos, fundamentalmente del sur, y son distintas, grandes resorts turísticos, pero en general el problema de la miseria no es en relación con España, que también, sino en relación con Marruecos. Es que Marruecos es un país muy abandonado por su gobierno. Y eso se demuestra y se observa especialmente en el norte. Castillejo, o Fnidek, como queráis, es una ciudad que creció y se fundó en torno a la posibilidad de negocio con Ceuta. En el momento que el Mazen, que el régimen de la monarquía, cortó esas posibilidades comerciales de menudeo entre Ceuta y sus alrededores, entre su hinterland, con promesas de desarrollo no cumplidas por el rey de Marruecos, aquello se ha depauperado. Observad lo que decía la gente: no queremos volver a Marruecos. Ha sido la peor campaña de publicidad que ha podido pensar el rey y su gobierno, porque la gente ha visto, todo el mundo, que no quieren volver a Marruecos. Fernando. Sí, bueno, dos puntos. El primero, Marruecos es un sitio que a mí personalmente me parece maravilloso. Pero bueno, maravilloso. A mí también, por ejemplo. No, es fantástico, ¿no? Pero claro, lo que sorprende es un país donde ¿cuántos palacios tiene el rey? 20 palacios puede tener en casi 20 en Rabat solo. Sí, bueno, sin contar lo que tiene en París, etcétera, etcétera. Es decir, que yo creo que el primer problema es el de, bueno, el conseguir un mínimo de simetría, ¿no? Dentro de la desigualdad que existe en ese país, como suele ocurrir, por desgracia, en la mayoría de los países en desarrollo, ¿no? Luego está el tema del chantaje marroquí, ¿no? hacia España, que yo creo que hay un elemento cualitativo que cambia mucho el setting, ¿no? En el que está teniendo lugar todo este conflicto, y ese tema es el debilitamiento espectacular de las relaciones de España con Estados Unidos, que ese me parece que es un trasfondo a tener muy en cuenta, porque eso viene prácticamente desde la retirada de la guerra de Irak. Acordaros que Obama prácticamente pasó de nuestro presidente del gobierno, y Biden todavía no ha cogido el teléfono para llamar a Pedro Sánchez. No solamente porque recordemos que quien resolvió el tema de Perejil, y lo resolvió en horas, fue Colin Powell, Y ya no tenemos ese recurso, ¿no? Y aunque tenemos a la Unión Europea, pero claro, la reacción, digamos, de Marruecos ante una llamada de la Unión Europea no es la misma que ante una llamada de Washington, ¿no? Lasalle. Bueno, es evidente que tener la frontera más desigual del planeta plantea un problema estructural que va a ser difícil de resolver si no es dentro de una colaboración entre Europa y África, como es la que se ha planteado
Ursula von der Leyen cuando ha hablado de un fondo de cooperación con África para tratar de resolver buena parte de los conflictos políticos, sociales, económicos, demográficos que acompañan a todo el continente africano y del que son reflejo lo que aquí estamos viviendo, porque es verdad que hay una frontera entre Europa y África a través de Marruecos, como la que hemos mencionado, que insisto es la frontera más desigual del planeta, pero es que luego hay otra frontera, que es la que existe entre Marruecos y el Magreb y el mundo subsahariano, donde las diferencias de renta también son abismales. Entonces, todo ese escenario es un escenario que nos asoma a una realidad muy compleja, que es la desigualdad global y particularmente la situación que padece África, que es un continente sobre el que Europa tiene unas responsabilidades históricas que en algún momento tendrá que abordar. Dicho eso, yo creo que, y más allá de la unidad que debemos mostrar todos hacia nuestro gobierno en este conflicto y ponernos evidentemente del lado de la gestión adecuada que haga el gobierno español de los intereses de nuestro país en la situación que se ha generado en Ceuta, habría que plantearnos una reflexión de más largo alcance, y es ¿qué relación queremos tener con Marruecos? Es decir, no podemos concebir a Marruecos, en mi opinión, como un socio estratégico, comercial, que genere un colchón de intereses económicos que evite que dentro del puzzle diplomático español en el norte de África, si se altera la pieza marroquí, se nos desajuste todo y nos plantee un escenario recurrente de conflicto como hemos vivido. Hasta el momento, España ha estado trabajando la idea de que nuestra relación con Marruecos tiene que ser la de un socio preferente, en términos comerciales, generar intereses económicos, pero es que debe ir más allá, porque mientras sigamos manteniendo esta relación y no comprendamos que Marruecos es un aliado estratégico que tiene que ser fundamental para la política exterior española si queremos abordar estructuralmente el problema que he señalado al comienzo, tenemos que ir mucho más allá. No podemos estar resignificando colonialmente la relación con Marruecos, que es un poco lo que pasa ahora. ¿Cómo estamos interpretando la relación con el sur, con nuestro sur? Con esa otredad que además plantea un icono culturalmente utilizado por la extrema derecha, como se ha visto, en muy poquitas horas, que es nuestra relación con la otredad árabe y con todo lo que eso representa culturalmente para nuestro país. En algún momento deberíamos plantearnos cómo queremos desarrollar una relación estratégica privilegiada con Marruecos. Hay una exposición que recomiendo que se haga, hay una exposición que se visite, que es la trilogía marroquí en el Museo Reina Sofía. Por primera vez en la historia del arte contemporáneo español, nos hemos asomado los españoles con un cierto interés a ver qué estaban haciendo los marroquíes artísticamente en el mundo contemporáneo, desde los años 50 para acá. Yo recomiendo que la gente visite esa exposición y vea el número de personas que la frecuentan, porque realmente evidencia esa resignificación colonial que hemos ido planteando en nuestra relación con Marruecos a través de entender que con Marruecos solo podemos tener una relación de carácter estrictamente comercial. Yo podría hablar sobre esto muchísimo porque España restableció una relación cultural intensa en la época en la que yo era secretario de Estado, poniendo en marcha algo que hasta ese momento ni se había planteado a nadie, que era una bilateralidad cultural a través de un modelo que con Portugal y Francia funcionaba muy bien, que en el caso marroquí son Visage, que es una estrategia de relación cultural donde nosotros queremos que los marroquíes se asomen culturalmente a nuestro país y no al revés. Y nosotros no allí. Y este es un debate que en algún momento como país deberemos plantearnos si no queremos estar con esta reflexión recurrente de la crisis en el norte de África, el problema de desigualdad que ya lo sabíamos, etcétera, etcétera. En el abierto, Fernando Vallespín, Javier Aroque, José María Lasalle, esto que están escuchando, sonido en directo, el mar batiendo las olas en esa playa del Tarajal, donde está Nicolás Castellano. Nicola, de nuevo. Hola, ¿qué tal, Ángeles? Claro, y se escucha el mar a la perfección, se escuchan las olas a la perfección, porque la situación hoy no se parece en nada a la de estos días. Nos contabas que ha sido una noche mucho más tranquila, que ya no hay ninguna persona intentando cruzar, así que la imagen hasta ahora, Nico, es la de pequeños grupos que se están acercando a la frontera. Muchos de ellos quieren volver a Marruecos después de días de dormir en la calle en Ceuta.
Sí, después del sonido de esos días de los chicos llegando, cantando, diciendo que no querían ir a Marruecos, de las patrulleras, etcétera, etcétera, la escena que vemos hoy desde el amanecer es totalmente diferente. Eso sí, quedan 3 vehículos BMR, el ejército ha vuelto a recuperar esos vehículos militares en el espigón que divide España de Marruecos, pero desde ayer a las 7 de la tarde, que un último grupo de nadadores, muchos de ellos menores, intentó pasar el espigón y fueron devueltos en caliente inmediatamente, no se ha producido ningún intento de cruzar ni siquiera ni la playa del Tarajal ni el perímetro fronterizo en las distintas partes de la valla. Como decías, hemos contado desde el amanecer distintas historias que se están dando en la frontera. Desde las 7:30, Ángels, se ha abierto otra vez esa frontera para los retornos voluntarios, como les está llamando las autoridades españolas a la vuelta de estos jóvenes. Un ejemplo es Omar. He entrado el lunes, es una aventura muy peligrosa, he entrado nadando. En el agua hay mucha gente no sabe nadar. Omar tiene 28 años, es de Tetuán, llegó aquí el lunes, fue de los primeros, después de pasar varias noches a la intemperie en uno de los parques de Ceuta, ha decidido volver. No encontramos donde dormir, estoy cansado, quiero volver, nada más. ¿Prefieres volver a Marruecos que quedarte en Ceuta así? Voy a quedar, es difícil, hay mucha gente en Ceuta. Omar, como muchos otros, intentó, Ángels, cruzar al puerto y colarse en uno de los ferries. La policía se lo impidió y ha decidido irse, a pesar de las dificultades que dice que ha tenido Marruecos con las autoridades. Porque estoy herido, tengo un golpe en mi pecho, me ha golpeado soldado marroquí, me ha golpeado duro. Se escucha con un poco de viento, porque esta mañana hacía mucho viento y llovía. De hecho, se ha cambiado mucho el tiempo por aquí en esta frontera del Tarajal. Pero son algunos de esos testimonios. Hemos visto también niños muy pequeños que de nuevo han decidido irse, y tanto la Guardia Civil como los militares que están en esta frontera, cuando aparecen estos niños por la frontera y piden marcharse, les abren la puerta y les dejan irse, a pesar de que la ley del menor en España necesitaría, como hemos explicado mucho estos días, Ángels, un procedimiento, un expediente administrativo para proceder a esto, ¿no? Entre los menores, los que no se quieren ir, ahora mismo están muchos de ellos, decenas de ellos, centenares de ellos, hacinados en las naves del polígono industrial de Tarajal. Este es un nuevo reto que se plantea ahora mismo, Nico. ¿Qué va a pasar con estos chavales? Sí, lo hemos venido destacando desde el principio de esta crisis, Ángels, el reto de la gestión de estos menores y de las unidades familiares. Hay mamás con bebés muy pequeños de Mali y de otros países que hemos escuchado. En esta nave, que también está aquí detrás del Tarajal, ayer había unas 600 personas, se le realizaron los test de antígenos, se les filió, etcétera, etcétera, y por la noche ya fueron trasladados unos 200 de esos menores a Pinie, que son unas instalaciones provisionales, una especie de albergue provisional, donde van a estar ahí, en principio, pasando la cuarentena. Una vez que se lleve a cabo todo este procedimiento policial y administrativo, se supone que estos menores podrían entrar en el sistema de protección de la ciudad autónoma de Ceuta, donde ya hay 290 menores tutelados. La dimensión, digamos, de ese número total, si serían mínimo 200, aunque algunas fuentes policiales dicen que podría haber hasta 400 menores entre las 600 personas que hay en esa nave aquí en el Tarajal, pues esa dimensión de menores que tendría que hacer Ceuta, pues según las autoridades locales sería inaceptable, inabarcable, y por eso están pidiendo la solidaridad del resto del Estado, ¿no? Del resto de las comunidades autónomas. Pero hay muchos perfiles, muchos chavales que han entrado buscando familiares, otros que han entrado pensando que sería fácil quedarse en España, y el tránsito que se ha visto en esta frontera, de chicos siendo devueltos en caliente al bajarse de la patera, mojados, de chicos que se van voluntariamente. Ayer vimos un niño muy pequeño, está en nuestra web, de en torno a 9 años, cómo se iba solo a través de la valla, y de los que se han quedado, y del procedimiento administrativo que queda ahora en España, pues genera muchas dudas, porque también algunos en Ceuta reclaman que Marruecos acepte directamente a estos menores, ¿no? Espérate, porque esa tranquilidad, Nico, que tú estás relatando que hay ahora mismo en esa playa del Tarajal, contrasta con lo que ha pasado en el otro lado de la frontera. Nuestra corresponsal en Marruecos es Sonia Moreno. Sonia, buenos días. Hola, buenos días, Andrés. Esa tranquilidad es consecuencia de que Marruecos ha vuelto a cortar los accesos a la frontera.
Sí, hay un control férreo desde ayer que ha desembocado en enfrentamientos de civiles contra la policía. Desde bien entrada la tarde-noche se produjeron incidentes en Castillejos después del cierre de la frontera y de dispersar a la gente que todavía se concentraba en las inmediaciones para intentar entrar a España. La población reaccionó contra las fuerzas del orden marroquíes cuando les impedían el paso a Ceuta. Se reforzó el control con antidisturbios y la gente comenzó a gritar y a tirar piedras. Al final se veían columnas de humo por la quema de neumáticos. Las autoridades cortaron también las carreteras de acceso desde Tánger y Tetuán y se limitó todo lo que es la entrada a Castillejos para impedir el paso a la frontera del Tarajal. Se quedaron así pues grupos pequeños de jóvenes que estaban de camino y por la noche en Tetuán pues estaban deambulando por la ciudad sin rumbo. Sonia, por cierto, que en los medios marroquíes han empezado a publicar artículos criticando a España y criticando a Europa. Sí, la prensa oficialista, en este caso la MAP, que es la Agencia Nacional de Noticias, lo que vendría a ser en España F, no estuvo informando estos 3 días pasados sobre lo que estaba ocurriendo en Ceuta, guardó silencio total sobre la entrada de migrantes desde Marruecos. Sin embargo, ayer, cuando la cosa se apaciguó, han empezado a cargar contra España y Europa con varios artículos, incluso también con Alemania, que tienen también una crisis diplomática abierta claramente con Berlín desde marzo. De hecho, el propio director de la agencia ha escrito una columna demoledora en la que habla de la traición y la esquizofrenia de España. Luego se hace preguntas y contesta que sería suicida para, lo voy a leer textualmente, la traducción: sería suicida para nosotros seguir avanzando con personas que no son leales, que son hipócritas, mentirosas, que te clavan un cuchillo en la espalda a la primera oportunidad, que son incapaces de construir una alianza estratégica basado en intereses bien entendidos. No hay nada que hacer. Ahora parece que este camino está bloqueado. El asunto de Ceuta es un regreso a la realidad en una relación de fantasía. Y finaliza Ángels con un mensaje claro a Madrid. Dice, el final: el pobre gobierno de Pedro Sánchez se precipita directo al muro tocando la bocina. Bueno, más claro, imposible estos artículos de opinión en la prensa marroquí. Sonia, muchísimas gracias. Adiós, buenos días. Hasta luego, Nico. Te quedas ahí en la playa del Tarajal. Cualquier novedad nos avisas. Perfecto. En el abierto, Fernando Vallespín, Javier Aroca, José María Lasalle. Enseguida nos iremos a Bruselas para hablar del papel que ha jugado Europa, la Unión Europea, en la resolución temporal del conflicto entre España y Marruecos. Pero, Aroca, tenías la mano levantada desde antes de la pausa, ya puedes bajarla. No. se me ha quedado congelada. Cuenta. No, quería decir 2 cosas breves, si puedo, de 2 cosas que han dicho mis compañeros. La primera, en relación a lo que ha dicho Lasalle, y con el propio nombre de la exposición bilateral a la que te has referido, Visage, ya se contesta todo. O sea, se llama en francés. O sea, no se llama ni miradas, ni se llama nadra, que se podía haber llamado o en árabe o en ya ahí tiene el problema. Es decir, ahí la primera dejación. España, culturalmente y políticamente, ha abandonado Marruecos. Antes decíamos, hombre, los marroquíes en el norte hablan poco español. Antes ha hablado uno con Nico. Ya quisiera yo que los españoles habláramos poco árabe, poco darija en este caso. No, España ha abandonado absolutamente. De tal manera, mira, la última experiencia física que tuve en Tetuán, hace ya de estos unos pocos de años, en la Plaza Primo, que está en el centro de Tetuán, todavía se llama así en español, se me acercó un señor y me echó una bronca tremenda, ¿no? Escuchó hablar y me vio pinta y me echó una bronca tremenda. Digo, bueno, ¿por qué me reñe usted? Dice, hombre, porque ustedes nos han abandonado. Dice, aquí ya no se habla ni español. Era un señor, en fin, del establishment de allí. Me echó una bronca tremenda. Bueno, y te refería a la otredad, ¿no? a la visión de la extrema derecha. Depende, porque la extrema derecha en España, como el sistema español de relacionarse con Marruecos, siempre se ha relacionado con el poder y no con el pueblo. Ese es el problema, porque la extrema derecha no ha tenido ningún problema en que el general Misián fuera uno de los militares de confianza de Franco e incluso lo nombrara capitán general de Galicia. Ni la extrema derecha tenía ningún problema porque Franco tuviera la Guardia Mora. Ese no es el problema. El problema es otro. El problema es que el poder español, desde la independencia y desde antes de la independencia, se ha relacionado con el poder y no con el pueblo. Y con respecto a lo que decía, ya termino, hablaba de Estados Unidos. Hombre, Estados Unidos está en el meollo. Voy a recordar solamente una parte del himno de los marines, que dice, desde los palacios de Moctezuma a las playas de Trípoli. Es decir, el intervencionismo político en Estados Unidos en esta zona viene desde el siglo XIX y por tanto hay un tema político. Cuando decía Zapatero, hombre, ojalá en España hubiéramos tenido en algún momento un De Gaulle
que se levantara y le dijera a Estados Unidos, hasta aquí hemos llegado, pero no ha pasado. Y no es un problema del gobierno democrático de ahora, de una disfunción de un presidente o de otro. No. Los acuerdos con Estados Unidos, de España, el Pacto de Madrid es de 1953, en donde Estados Unidos le dio carta blanca a Franco. Bueno, en el 56 fue la independencia de Marruecos y en el 57 le montaron a Franco una guerra en Ifni, de la que no se ha enterado nadie en España. Todavía creo que no se ha enterado nadie que hubo una guerra en Ifni que le montó Marruecos a Franco, pero no solamente eso, y aquí está también parte del problema, le montó potencialmente otra, que afortunadamente no tuvo lugar, pero que da origen a que nos duela la cabeza, que fue la Marcha Verde del Sáhara en 1975. Esas son las relaciones de Marruecos con España, no nos olvidemos. Aquí no ha habido nunca un De Gaulle que diga, oye, hasta aquí hemos llegado. Lasalle. Y la elección de Visage fue porque Visage es todo un movimiento, no era una crítica, que construye una modernidad anticolonial precisamente durante el proceso de independencia de Marruecos y que tiene un fuerte calado dentro de la izquierda cultural marroquí proeuropea y con una visión claramente del protectorado, del protectorado francés, o sea, desde Alcázar Quibir. Lo que pasa es que la acción, lo que pasa es que es simbólicamente un icono muy potente a la hora de reivindicar una modernidad intelectual y política dentro de Marruecos, que es uno de los déficits estructurales que tiene el país con respecto a Europa, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo con relación a lo que comentabas de la extrema derecha, hombre, a mí me cambió mucho toda la visión que tenía sobre Marruecos. La relación que en un determinado momento tuve la oportunidad de entablar con un premio Cervantes como Juan Goytisolo, y a partir de ahí la apertura a un escenario de visión de la relación con Marruecos que deberíamos repensar si queremos acertar probablemente en las claves más profundas que estructuralmente maneja nuestra relación con este país, ¿no? Y en esa iconografía el texto suyo sobre Don Julián es fundamental para entender una parte muy importante de todo ese imaginario que tú has mencionado y que ha interiorizado la extrema derecha como un elemento vertebrador de su relación con la otredad que implica el moro, el mundo árabe, etcétera, ¿no? Habría que anteponer esa realidad para entender muchas de las cosas que nos pasan en estos momentos, que yo creo que hay una profunda resignificación colonial, ¿no? Y por último, vamos a ver, yo creo que en algún momento, insisto, España tiene que pensar cómo quiere construir su relación estratégica, porque es que tenemos un problema de conflicto estructural con el norte de África y no podemos resolverlo así como así. Estados Unidos se ha interesado por este escenario porque Marruecos está planteando desde hace tiempo una interlocución privilegiada, especialmente con determinados países árabes que han sido fundamentales en el reconocimiento diplomático del Estado de Israel. Y Estados Unidos utiliza claramente a Marruecos como una pieza fundamental, y ahora en el conflicto de Hamas en Gaza se está viendo, está utilizando a Marruecos como un elemento fundamental de su negociación con Israel, porque Marruecos ha reconocido a Israel, lo cual es un precedente extraordinario dentro del mundo árabe, ¿no? Fernando Desposaro, que también pide la palabra. Sí, vamos a ver, antes decíais que esto era poliédrico, y tanto que lo es, ¿no? Vamos a ver, primer punto, yo creo que esta crisis saca a la luz una vez más la importancia de la política exterior, ¿eh? Segundo punto, la política exterior tiene que ver fundamentalmente con intereses, ¿eh? Y creo que es muy relevante saber qué es lo que nos jugamos siempre, en nuestras relaciones con otros. Si hay un país con el que tenemos un interés absolutamente esencial, es precisamente Marruecos, y eso lo hemos sabido siempre. Pero, dadas las circunstancias en las que estamos, eso conecta también con otro interés objetivo de política exterior, que es Europa, con todo el norte de África y en general con ese tema tan delicadísimo, sobre todo electoralmente, que es la emigración. Y particularmente teniendo en cuenta las relaciones también excelentes que tiene Estados Unidos con Marruecos, a quien también está manejando con el conflicto de Israel, pues claro, si nosotros perdemos pie en nuestra relación con Estados Unidos, obviamente perdemos también pie en nuestras relaciones con Marruecos. Otro punto, la dificultad tan enorme de establecer relaciones con países, digamos, que no comparten nuestro sistema político, ¿eh? Es lo que nos ocurre con Turquía y es lo que nos ocurre Turquía hablando desde la perspectiva europea, y es lo que nos ocurre con Marruecos. Libia es un estado fallido y ahí es uno de los puntos débiles, ¿no?, donde sale la inmigración. Tenemos el problema sin resolver de Egipto, que está en manos de una dictadura, hay que decirlo con todas las palabras.
Argelia está prácticamente sin gobierno por esa especie de personajes que ahora mismo no se sabe exactamente bien a qué están jugando. O sea, que realmente ahí hay una situación que es muy preocupante. Pero por lo que yo he visto, insisto, a mí me está interesando mucho ver cómo se percibe esto desde fuera. El mensaje que llega de lo de Ceuta no es un problema de España con Marruecos. Ojo, había un editorial clarísimo del Financial Times, no sé si habéis hecho referencia a él ayer, donde decía esto puede ser algo que comienza a generalizarse. No sabemos cuándo. Y esto tiene mucho que ver con estos terceros países que hacen de esclusa, ¿no? Entonces, claro, y obviamente a su criterio, ¿no? Claro. Es decir, los puedes intentar comprar, pero en un momento determinado dicen, que no estáis de acuerdo con no sé qué, pues venga, aquí os suelto yo por la frontera del este, Turquía lo suelta, del otro lado suelta otros tantos. Y eso me parece que es que aquí tocamos demasiados palos, ¿no? Y realmente hacer una evaluación, hacer una evaluación de lo que está ocurriendo, pues nos llevaría mucho tiempo pero por otra parte yo creo que desvela muy bien la situación mundial, ¿no? Claro, que querías contestar algo. Dos cosas. Primero, hombre, yo a Goiti solo le tengo devoción, sobre todo porque antes de su estancia marroquí tuvo una estancia fructífera en Andalucía y nos ayudó mucho con su literatura, pero es un literato además que vivía en Marrakech. Sí. Es decir, en el protectorado francés, para entenderme yo. No, yo me voy al protectorado español y prefiero hablar de Mohamed Shukri, el gran hispanista. ¿Y dónde está la consideración de España a Mohamed Shukri y a todos los marroquíes del norte que escribían en castellano? ¿Hay algún periódico en castellano en Tánger? ¿Hay algún periódico en castellano o alguna emisora en Tetuán? Ninguna. Por tanto, hay abandono de España. Y con respecto, tú has dado la clave en uno de los asuntos, Israel. ¿Cuál es el problema? Ampliemos la lente de Ceuta. No es solamente el problema de Ceuta, es la mecha del problema. El problema que estaba ocurriendo en Marruecos es que había un levantamiento popular a través de, por ejemplo, 50 manifestaciones en esta misma semana contra el régimen marroquí, porque Marruecos había reconocido a Israel. ¿Y por qué había reconocido a Israel? Aparte por ser un vasallo de Estados Unidos, porque a cambio Trump reconoció la soberanía sobre el Sáhara. Y por tanto el problema está en el Sáhara y en la dejación de España en el Sáhara. El Sáhara sigue siendo, como las dos plazas de las dos comunidades, las dos ciudades autónomas del norte de Marruecos, dos granos en el zapato español que el gobierno de Estados Unidos y algunas potencias, como por ejemplo Francia, no están dispuestas a relajar. Por tanto, problema internacional, problema doméstico. ¿Por qué escriben todos los columnistas ahora pro Maxen en la línea que antes ha descrito? Porque es una manera de neutralizar todo el descontento popular que había en Marruecos contra el rey, porque ha traicionado al pueblo marroquí y se ha puesto al lado de los palestinos, al lado de Israel contra los palestinos. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. Vamos a abordar la vertiente internacional, ya la apuntaba, ya abríamos el análisis con eso, ya la apuntaba Fernando Vallespín, la vertiente más internacional de este conflicto. El papel que ha jugado concretamente Bruselas es claro y contundente, el respaldo que se ha hecho desde las instituciones europeas al gobierno de España y ese toque de atención dado a Marruecos, que ha tenido mucho que ver para que Rabat haya vuelto a controlar la frontera. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor, buenos días. Hola, muy buenos días. Cuéntanos. Bueno, el mensaje ha sido siempre muy claro, ¿no? Si recordáis, se inició en sede parlamentaria con una declaración de la comisaria Johansson. The most important thing now is that Morocco continues to commit to prevent irregular departures. Lo más importante ahora es que Marruecos siga impidiendo las salidas irregulares. No hay mensaje más claro que este. La Unión exige a Marruecos que vuelva a cerrar su frontera. Tardó algo más de 24 horas. No se movió nunca a Bruselas de esta declaración. Nunca fue a más tampoco. Sabéis que hay un acuerdo de asociación con Marruecos y ese acuerdo incluye un consejo de asociación que se puede convocar siempre que haya problemas. No ha sido necesario. Ha habido relaciones bilaterales claras. Ayer fueron confirmadas por la propia Comisión Europea, que además de hablar evidentemente mucho con el gobierno de España, también empezó a hablar con el de Marruecos para recordarle sus obligaciones. Finalmente creo que en Bruselas se dan prácticamente por satisfechos. Vamos a ver qué es lo que nos dicen hoy, pero lo que querían era que se cerrara la frontera, que volviera al control y evitar sobre todo que lo de Ceuta se convirtiera en una crisis tan parecida a la de Turquía en la triste etapa siria, que no querían ni pensar en ello, ¿no? Y cuando intentabas plantear las preguntas te cortaban en seco diciendo estamos hablando con Marruecos,
Marruecos y estamos pidiendo que controlen la frontera. Consideramos que como aliado va a hacerlo y vamos a esperar un poco. Esto es lo que han hecho y de momento esto es lo que se ha conseguido. No obvia para que haya mucha preocupación. Aquí hay un acuerdo sobre inmigración que sigue pendiente y una relación con los países terceros que, como ha demostrado este incidente, es francamente muy complicada. Griselda, muchas gracias. Hasta ahora. Y papel también, el papel que ha jugado Estados Unidos, declaraciones de Estados Unidos. Vamos a recordar, Bayo, qué se ha dicho en las últimas horas sobre este conflicto. Pues ha sido una portavoz del Departamento de Estado la que a preguntas de la agencia EFE ha señalado que Washington está al tanto de lo que sucede en Ceuta y que apoya que España y Marruecos trabajen conjuntamente para buscar una solución a sus diferencias. No ha ido a más. Washington evita por ahora mostrar apoyo explícito a ninguno de los dos países al considerar que se trata de un asunto bilateral entre Marruecos y España, que recordemos son dos socios estratégicos de Estados Unidos en el Mediterráneo. El Departamento de Estado y su jefe, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, han reconocido las conversaciones en los últimos días con Marruecos centradas en la crisis en Oriente Próximo. No consta que se haya tratado el asunto de Ceuta, al menos no públicamente, tampoco con España, porque Washington insiste en que este no es un tema central en su agenda actual. Eso sí, la portavoz del departamento asegura que Estados Unidos está comprometido con la promoción de procesos migratorios humanos, ordenados y justos, y no ha aclarado la postura de la administración Biden, que lleva 4 meses en el cargo, sobre la soberanía marroquí del Sáhara Occidental, que recordemos, como señalábamos antes, Donald Trump reconoció unas semanas antes de abandonar la Casa Blanca, por lo que de facto no hay hasta ahora ningún cambio de estrategia en Washington respecto a ese conflicto del Sáhara Occidental. Sobre el papel que ha jugado Bruselas, la Unión Europea, desde el primer momento se recordó que esa frontera es una frontera con Europa, que la playa del Tarajal es una frontera con Europa, y ha habido presión a Marruecos. Clarísima. Y es consecuencia de la conciencia que tiene Europa de que el problema migratorio es un problema recurrente como consecuencia de que Europa sigue siendo un espacio de esperanza no solamente económica, sino cultural, democrática para la población subsahariana, para la población magrebí y, por supuesto, para las poblaciones de todo el Oriente Próximo. Y la presión territorial que Europa va a estar sufriendo, que es una presión demográfica, es lo que en su momento, como señalaba al comienzo de mi intervención, movió a Ursula von der Leyen a liderar también dentro del proceso de transformación económica de Europa, que está muy detallada a través de los fondos de Next Generation, está la creación de un fondo de cooperación con África, porque no podría entenderse el futuro de Europa si realmente Europa no toma cartas en el asunto a la hora de gestionar lo que está sucediendo al sur del Sáhara, que es una frontera natural y frente a la cual Europa ha ido poco a poco tomando conciencia de que si no contribuye a resolver los conflictos que de todo tipo acompañan a ese área geográfica, Europa no estará tranquila en su estabilidad política. Solo hace falta ver que porque 1,5 millones de sirios se desplazaron en una huida migratoria por el conflicto que se vivía en su país hacia Europa, y Turquía actuó como una potencia que utilizó ese flujo migratorio, ha desestabilizado todo el corazón mitteleuropeo, toda Centro Europa. Un efecto muy importante ha sido la emergencia de los populismos y la extrema derecha en todo el mundo centroeuropeo. Es consecuencia precisamente de la tensión que nos generó 1,5 millones de sirios altamente cualificados, con una mentalidad heterodoxa porque pertenecían a minorías religiosas muy conectadas con la cultura europea. Imaginémonos lo que puede suponer, ya antes ha mencionado Fernando, el caso de Egipto. Hay 15 millones de coptos, es decir, probablemente, es decir, de cristianos, que también es una minoría religiosa amenazada culturalmente dentro de Egipto, y que en cualquier momento, si las cosas se ponen complicadas y hay una situación de involución política como la que se vivió en el caso de Siria y que precipitó al país en una guerra civil, si esa gente comenzara a plantear también un flujo migratorio natural, entre comillas, hacia Europa. En fin, los escenarios que genera un continente instalado en el bienestar, que tiene capacidad de reinvención de su economía a pesar de la crisis que ha provocado el COVID sobre el resto de territorios que le circundan, pues tiene un efecto de magnetización, de atracción tan extraordinario que o nos interesamos por lo que pasa al otro lado, o el otro lado, más tarde o más temprano, nos desestabilizará. Y no tenemos capacidad real, si no es desde la cooperación y la colaboración con
la otredad que está al otro lado de la frontera, no tenemos capacidad para gestionarla. Bueno, yo creo que el papel de Europa ha sido sorprendentemente positivo, pero al mismo tiempo sorprendentemente parcial y limitado en su análisis. Afortunadamente el gobierno de España ha rectificado, al menos yo ayer así se lo escuché al señor presidente del gobierno, cosa que no le he escuchado todavía a ningún dirigente europeo, porque el problema no es migratorio. Que haya problemas de migración con el norte de África, por supuesto, pero lo que ha ocurrido con Marruecos y Ceuta, aunque se haya utilizado personas, en este caso hombres, mujeres y niños, no es un problema migratorio. Y Europa sigue RQR con ese problema, porque parece que lo único que le preocupa es la migración. Y no tiene comparación, en mi opinión, Marruecos con Turquía, porque lo único que tienen en común Turquía y Marruecos es que son dos válvulas de pulsión migratoria, pero con Turquía no tiene problemas políticos de la naturaleza que puede tener con Marruecos. Porque el problema de Europa con Marruecos es la relación de Marruecos con España. Y en ese sentido han hecho bien los dirigentes, tanto Charles Michel como Margaritis Schinas, en dejar claro que la frontera está en Ceuta y está en Melilla. Que esto también implicaría una reflexión de España, a ver qué tipo de frontera quieren Ceuta y Melilla, a ver si quieren que sea espacio Schengen, a ver si quieren que sean frontera exterior común desde el punto de vista aduanero, en fin, una serie de variaciones. Pero bueno, hablando del papel, volvemos otra vez a Estados Unidos. Voy a utilizar mi frase preferida: tire por donde tire, te encuentra con Ramírez. Porque ¿quién se cargó la primavera árabe en Egipto? Y no le importaron los costos, ¿eh? Se la cargó Estados Unidos apoyando a un dictador frente a la evolución del pueblo de Egipto, que quería otra cosa. Y vuelvo al tema de Estados Unidos y de Europa. En un programa de esta casa en Hora 25 habló Eric Mamer, que es el portavoz de la Comisión, si no recuerdo mal, y de nacionalidad francesa. Y dijo lo mismo que ha dicho la portavoz de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, que se sienten España y el Reino de Marruecos para hablar de Ceuta. ¿Pero cómo es eso? O sea, el gobierno de una dictadura te manda gente para desestabilizarte y tú me pides a mí que yo me siente con los representantes de un dictador, de una monarquía autoritaria, para arreglar un conflicto político de igual a igual. No. Ese no es el enfoque político, es un enfoque político de Estados Unidos y de Francia, suponiendo, creo yo, esto es mucho suponer, que el señor Eric Mamer, por su condición de francés, le haya traicionado el subconsciente, pero esto hay que arreglarlo o globalmente o desde luego con otras perspectivas que no son las que indican ni la Secretaría de Estado de Estados Unidos ni el señor Eric Mamer, suponiendo que actúe a título propio. Fernando. Sí, vamos a ver, dos cosas. Primero, creo que no debemos olvidar que el mayor problema político interior en Europa es la inmigración, que es el tema del aumento de la diversidad de las poblaciones, que es lo que está disparando el voto a la extrema derecha, al neopopulismo. Y por tanto, vamos a ver, si es que Le Pen está a 4 puntos de Macron, eventualmente, ¿no? Que puede ser otra vez la final de las presidenciales. Y ahí lo que preocupa en Europa no es en concreto lo que está ocurriendo en este momento en España. Lo que preocupa en Europa es la traslación política después en el interior de sus países de la amenaza, así en mayúsculas, ¿no? La amenaza. Y como además todos... Es decir, hay una hipersensibilidad y hay incluso una guerra cultural en el sentido de que la izquierda está tratando de luchar a favor de, bueno, que no se discrimine, que se tenga cuidado con lo que se dice cada vez que se evalúa cualquier consideración que tiene que ver con inmigrantes. Y por otro, la derecha, que lo que quiere es romper precisamente eso, es decir, que hacer saltar por los aires todo lo que tenga que ver con lo políticamente correcto, etcétera, ¿no? O sea, que ese es un conflicto que a mí me parece que es absolutamente evidente. Luego, el otro punto, el de Estados Unidos. Vamos a ver, yo creo que nuestro problema con Estados Unidos, aparte de lo que ya sabemos de la guerra de Irak, yo creo que hay dos cosas que son relevantes, y es que hemos perdido pie en, digamos, como un país mediador entre América Latina y el norte del continente, es decir, que con América Latina se relacionan ya sin necesidad nuestra. Y en segundo lugar... ¿Desde cuándo?
No, pues desde hace muchísimo tiempo ya, porque vamos a ver, o sea, yo creo que al menos desde la época de Zapatero. Yo creo que discrepo. sí, que ahí fue cuando realmente España intervino muy activamente en América Latina a través de políticas de cooperación que luego no nos pudimos permitir. Acabo. Y luego España es un país que en política interior no cuenta nada, porque no tenemos representantes españoles entre la población americana. No somos como Polonia, por supuesto Israel, ni como Italia, ¿no? O sea, hasta Suecia. Es decir, que hay comunidades de emigrados históricos, Grecia, no, que en sí mismos son lobbies dentro de la política americana. Nosotros no tenemos a nadie, porque nosotros no tenemos emigración históricamente a los Estados Unidos. Entonces eso también, claro, ahí nadie se siente afectado por la indiferencia de Estados Unidos hacia la cuestión española. Seamos realistas. Lasalle, Aroca, Lasalle. Yo creo que Estados Unidos tiene un problema diplomático con España, efectivamente, probablemente desde el momento del gobierno de Zapatero y lo que representó la retirada precipitada de nuestro país del conflicto en Irak. No hemos sido capaces de gestionar adecuadamente la comunicación que acompañó todo ese proceso y todavía somos víctimas de esta visión norteamericana de culpabilidades muy calvinista que acompaña su diplomacia exterior y que desgraciadamente todavía no hemos sido capaces de resolver, entre otras cosas porque yo creo que, y aquí ya es una responsabilidad del gobierno actual, hemos centrado demasiado nuestra atención en la política europea, siendo fundamental la política europea para los intereses estratégicos de España. Pero la diplomacia española siempre ha volcado su atención sobre Europa, pero al mismo tiempo sobre el norte de África y en particularmente el mundo árabe, por unas conexiones históricas evidentes y porque además tenemos una expertise cultural que se acredita por nuestros arabistas y que nos capacita para tener una capacidad de penetración muy potente en el conocimiento específico de este área geográfica. Y por otro lado es América Latina. Y en América Latina, desgraciadamente, estamos borrándonos desde un punto de vista político. La situación que está generando, por ejemplo, López Obrador en México, un país donde España tiene unos intereses económicos importantísimos y culturales, no está teniendo una respuesta adecuada por parte de nuestro gobierno, pero se vivió también durante el incidente, entre comillas, diplomático que se vivió con aquella minicumbre neopopulista que lideró Pablo Iglesias en Bolivia al hilo de la participación del rey en la toma de posesión del nuevo presidente de Bolivia. Es decir, hay una serie, lo que está sucediendo en Chile en estos momentos, un país en Colombia, que en el caso colombiano por razones económicas, pero en el caso chileno también económicas, pero icónicamente desde un punto de vista político, con lo que representa también culturalmente para nuestro país y para la tradición democrática. Es decir, España está ausente de la relación con América Latina, ¿no? Y había una cosa que habías planteado que ahora se me ha ido el santo al cielo cuando lo estabas comentando al final. En la política interior europea, la influencia. No, eso por supuesto, pero yo creo que es un dato fundamental para entender el auge del neopopulismo. Pero habías comentado algo, pero se me ha ido el santo al cielo, da lo mismo, ya se me ocurrirá, lo siento. Aroca, aquí quiero pasar ya a la repercusión en la política nacional, Aroca. Primero, el principal problema en Europa con respecto a la inmigración y desde el punto de vista del auge de la extrema derecha es un problema absolutamente doméstico francés. No. Fundamentalmente francés. Fundamentalmente francés. Y Francia, todo el este de Europa, sí, Francia, desde el punto de vista de la cultura profunda, todavía no ha asimilado la descolonización de Argelia. Yo he repasado cientos y cientos de gacetas el boletín oficial francés, en donde las primeras páginas le llamaban la naturalización y era nacionalización constante de argelinos. Eso ha pasado a la historia y ahora están desbordados. Las últimas cartas que ha habido de militares retirados y no retirados contra el gobierno de Macron, que no es precisamente un señor de izquierda, era precisamente el irredentismo de militares por haber perdido la guerra de Argelia. Y con respecto a Estados Unidos, hombre, es que Zapatero no, Aznar ha representado una política subordinada de los Estados Unidos aliándose con el neoliberalismo y con el golpismo desde el Río Grande hasta la Patagonia y hemos perdido la reputación. Fue el autor además intelectual y material de la posición común europea contra Cuba. Es decir, todo eso deja rastro. Y eso es muy difícil de levantar en términos de opinión pública. Es decir, la visión que tienen en Estados Unidos de nosotros, fundamentalmente a partir del papel del tejano, el señor Aznar, es una posición absolutamente subordinada. No tenemos visión propia.
¿Que se hayan cabreado con lo de Zapatero? Sí. Ahora estaban muy contentos con el señor Aznar. Que las ayer que ya se ha recordado lo que quería decir. Y una cosa que se me ha ocurrido ahora al hilo de lo que decía Aroca. España tiene una base estratégica fundamental, y es que el escudo antimisiles no puede entenderse sin la base de Rota. Y Estados Unidos subordina una parte muy importante de toda su estrategia de defensa alrededor de la base de Rota. Y esa es una base que está del lado español en el ámbito del estrecho y del acceso al Mediterráneo. Podría pasarse al otro lado del estrecho. Bueno, pero es mucho más. Hombre, es una inversión. Pero es una inversión que llevan los norteamericanos haciendo desde hace mucho tiempo. Y la otra... Se me jaló. Muy interesante lo que decía Fernando con respecto a la falta de presencia española en Estados Unidos. Es curioso, pero hubo una inmigración española. Sí, y fue tremendamente activa. Es decir, el apoyo del gobierno de Roosevelt a la República Española durante la Guerra Civil se debió precisamente a la existencia de una comunidad española republicana extraordinariamente activa, pero que misteriosamente, a partir de los años 40 y 50, sobre todo con el macartismo y particularmente con la dictadura de Franco, desapareció. Obvio. ¿Ya? No, podría seguir. No podemos seguir. No, vais a seguir. Oye, no podemos seguir una horita más. No podéis seguir una más, pero ahora vais a volver, pero es que todavía no hemos hablado de la repercusión que está teniendo esto en la política doméstica, en la política española. Ya avanzábamos al principio, es un tema muy poliédrico, tanto que todavía nos quedan aristas por abordar. Una de ellas sí que hemos abordado con Nicolás Castellano cuando nos ha descrito la situación de los menores que han quedado en medio de este conflicto, porque ellos no han sido devueltos a Marruecos. Muchos de ellos se hacinan ahora en el polígono del Tarajal a la espera de ver qué pasa con ellos, de ubicarles en mejores condiciones. Para ello hace falta espacio, y como hace falta espacio de momento, la primera iniciativa es sacar de Ceuta a unos 200 menores inmigrantes que ya estaban allí para poder habilitar más espacio para los que acaban de llegar. El gobierno lo que está haciendo es planteando un reparto por comunidades de esos 200 menores que ya estaban acogidos en Ceuta. Hay algunas comunidades como la Canaria que ya han manifestado su predisposición para ayudar, pero Diego Suárez, Sevilla, buenos días. Buenos días, Ángeles. Hay otras comunidades como la andaluza que se muestra reticente a acoger más menores. Sí, alega que los centros de acogida andaluces ya están saturados, aunque el discurso del gobierno andaluz ha ido virando en paralelo al discurso de Vox, porque en un primer momento la consejera de Política Social, Rocío Ruiz, abría las puertas de Andalucía a esos menores. Nosotros vamos a estar aquí esperándolos, porque no se distinguen tampoco ni color. Son menores vulnerables que están llegando a nuestras costas, que, como he dicho, estamos trabajando ya para atenderlos. Sus palabras provocaron esta amenaza de Vox de retirar su apoyo parlamentario al gobierno andaluz. Hay dos opciones: o la señora Ruiz se va a su casa y espera allí a quien quiera, o lo segundo es el presidente Moreno asume sus consecuencias. Asume las consecuencias de lo que ha dicho la señora Ruiz y la destituye. Y después de estas palabras del portavoz en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, la consejera Ruiz daba un giro y matizaba el discurso. Si se propone un reparto, lo que nosotros vamos a decir es que Andalucía no puede acoger más niños. Es que nosotros ya tenemos 3.000 niños. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, se ha distanciado de Vox al afirmar que Andalucía seguirá acogiendo a los menores no acompañados, aunque alega esa saturación de los centros. En la actualidad, Ángeles, hay 3.000 menores acogidos en Andalucía, de ellos 1.700 son MENA, menores inmigrantes no acompañados. Diego, gracias. Un abrazo. Reparos también, o está poniendo reparos también la Comunidad de Madrid. Virginia Sarmiento, buenos días. Buenos días. Madrid exige al Gobierno central que clarifique el número de menores que quiere trasladar desde Ceuta a Madrid, si es así, y piden más definición de las líneas de actuación a seguir. El consejero de Sanidad recuerda que en 2020 la Comunidad de Madrid atendió a un total de 823 menores extranjeros no acompañados en ejercicio de sus competencias, y destaca que lo hizo sin recibir recursos ni apoyo de otra naturaleza por parte del Gobierno de España, a quien corresponde la política migratoria. En la oposición, desde Más Madrid, exigen al Gobierno de Ayuso que atienda a esos menores sin peros y sin demoras. Gracias, Virginia. ¿Cuáles son las comunidades que ponen problemas, que ponen peros? Bueno, aquellas donde Vox, donde la ultraderecha tiene influencia en su gobierno. Y ya que estamos en la política doméstica, ayer esta cuestión, el conflicto con Marruecos, ya estuvo presente en la sesión de control al gobierno. No fue un buen día, podemos decir, para Pablo Casado. Primero vio como Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, fue muy duro con él, calificó de ser desleal con el Estado en esta crisis con Marruecos, y más tarde tuvo que ver Pablo Casado como dirigentes del Partido Popular, como Alberto Núñez Feijóo, matizando
matizaba la postura que habíamos escuchado a primera hora de la mañana de Pablo Casado. Mariela Rubio, buenos días. Hola de nuevo, Ángel. Y claro, Casado se ha visto obligado a aclarar su posición en este tema. Sí, desde luego. Vamos a repasar, si te parece, Ángel, cómo fue la sucesión de acontecimientos. Después de que el martes Sánchez y Casado conversasen en cierta concordia, llegaba ayer la sesión de control. Pero el caos de su gobierno es nuestra mayor debilidad fuera. Utilizan cualquier calamidad para tratar de derribar al gobierno de España y no lo van a lograr, señoría. Cuando un barco hace aguas, el capitán no puede prometer a la tripulación y al pasaje recorrer la vuelta al mundo. Ha demostrado que le queda grande el gobierno. El PP dijo inicialmente que Sánchez les había atacado sin piedad cuando el PP les había tendido la mano. Horas después, el presidente de la Xunta, el popular Núñez Feijóo, llamaba así a la unidad política. Creo que en este momento lo importante es la unidad. Tenemos un problema de Estado y los problemas de Estado se resuelven con altura y con política de Estado. Esto es lo que necesitamos en este momento. Lo que ha hecho Marruecos es inadmisible. Eso no significa que después de reñir y después de mostrar nuestro enfado contundente, no debamos de restablecer los contactos. Después era el propio Casado quien rebajaba el tono de la sesión de control. Lo hacía explicitando que la culpa de la situación es de Marruecos, aunque Sánchez podía haberlo evitado, y diciendo que el PP siempre ayudará al gobierno ante cualquier agresión que venga del exterior. En política exterior nosotros estamos a la altura porque España necesita que en la política de Estado haya un gobierno responsable y una oposición responsable. Que la crisis diplomática es culpa de Marruecos, pero la responsabilidad es del gobierno, porque se podía haber evitado, como venimos diciendo desde hace ya un mes. El PP siempre estará ayudando al gobierno de España frente a cualquier agresión que venga del exterior. Y finalmente, Ángels, en conversación informal con los periodistas, la dirección del PP reconocía ayer tarde que es posible que Casado no se hubiera explicado bien desde el escaño, que las formas utilizadas quizá no fueron las más cordiales, pero insistían en que Casado da su apoyo a Sánchez, aunque este apoyo no es incondicional. Mariela, gracias. A vosotros. Nieves Goicoechea, buenos días. Buenos días. ¿Y el gobierno qué planes tiene para cerrar la crisis diplomática abierta con Marruecos? Bueno, desde luego hay malestar primero por lo que ha comentado Mariela, hay malestar en el gobierno por esta actitud del PP y luego este desafío, como le llamó ayer Pedro Sánchez, bueno, obliga al gobierno a mantener la presión diplomática por un lado sobre Marruecos con el respaldo de toda la Unión Europea, que es lo que está diciendo el gobierno, como hemos visto en las últimas horas. Luego tiene que resolver también lo que estamos contando ahora, el hacinamiento de los menores en Ceuta y su reparto por varias comunidades, viendo la actitud que está teniendo Vox y el PP en algunas de ellas. Y en tercer lugar, debe explicar cómo se gestionó y bajo qué condiciones la entrada del líder Polisario en España para ser ingresado en el hospital de Logroño. Este episodio, Ángels, fue el origen del malestar con Marruecos. Aún quedan muchas dudas sobre si el Ejecutivo permitió y por qué la entrada de Brahim Ghali, supuestamente con identidad falsa. Varios portavoces del Gobierno confían en que la tensión se vaya rebajando. No explican nada de este capítulo y sí dicen que esta ofensiva de Marruecos se debe también a su temor a que Estados Unidos cambie su estrategia sobre el Sáhara Occidental y sobre Oriente Próximo. Y luego también, Ángels, está dentro del Ejecutivo cómo se está abordando este tema. Es verdad que es un asunto que tensiona a la coalición, pero también con la presencia de Yolanda Díaz, pues han evitado esa confrontación y hay una contención, al menos, de los ministros morados, y las críticas de chantaje directo de Marruecos se las han dejado o las han orillado a la portavoz del área internacional de Podemos. Nieves, gracias. Hasta ahora. Bueno, hemos estado en el análisis en la alta política internacional, muy importante, y me decía en la publicidad, me decía Fernando, ¿ves? Es que hay que explicarle a la gente la importancia de la política internacional, pero claro, cuando bajas a la política doméstica, te das cuenta que en este país es imposible encontrar nada que se convierta en una cuestión de Estado. Hay tal lucha partidista por todo que incluso ante un chantaje externo, ante una agresión externa, es muy difícil el consenso. Sí, a mí me ha hecho gracia, ¿no? Cuando he vuelto a escuchar eso de Casado, de que al gobierno le queda grande el gobierno, ¿no? Y a él le queda grande la oposición, ¿no? O sea que a mí me parece que, bueno, que ya hubo una reacción, a mi juicio, completamente errónea en el caso de la pandemia, en los momentos además más duros, ¿no? Cuando se separó de lo que tenía que haber sido una actitud de cooperación. Y ahora, una vez más, a mí me parece que hay, o sea, cuando una cuestión es de Estado y cuando tú te pones del lado de tu gobierno, no hay peros, ¿eh? Es decir, yo le apoyo, punto, ya está. Cuenta con mi apoyo para resolver esta crisis. O sea, desde el momento que luego tienes que volver otra vez a decir, pero es que ustedes en última instancia son los culpables porque esto, porque el otro, pues ya está, ¿no? O sea, entonces ya al final dices, bueno, ¿qué apoyo es este? ¿No? O sea, porque además, bueno, Feijóo lo ha dicho muy claramente. O sea, a mí me parece que Feijóo últimamente le está dando ahí unos caponcitos, ¿no? A Casado,
que digamos que muestran dos actitudes muy distintas de lo que puede ser una oposición de derecha moderada, ¿no? Y yo creo que eso sirve para contrastar muy claramente lo que hace bien y lo que hace mal, el propio Pablo Casado. Pero verdaderamente, o sea, yo creo que el manual de cualquier político, cuando hay una cuestión de Estado y se apoya, sin peros. Punto. Tenéis un minuto cada uno, Aroca. Sí, bueno, la agresividad parlamentaria, dialéctica del presidente del gobierno ayer en el Parlamento solo tenía esa explicación: aprovechar la brecha, el ala blanda que le había mostrado en canal el propio líder de la derecha. Es decir, que la derecha y la extrema derecha se pongan en una crisis de Estado a favor de la monarquía autoritaria marroquí no tiene parangón. Por tanto, evidentemente, el presidente del gobierno y el PSOE iba a aprovechar esta brecha, ¿no? Y bueno, inmediatamente han comenzado a replegar y a rectificar. Pero las rectificaciones las rectificaciones nunca son buenas en política. La imagen que tenía que haber dado el PP ayer es de absoluta solidez y solidaridad con una política de Estado y con su gobierno, el que fuera. El que un líder regional, Feijóo, se haya mostrado en la línea que se ha mostrado, solamente tiene importancia desde el punto de vista doméstico orgánico, porque evidentemente un líder regional no puede corregir el gravísimo error de Estado que ha cometido el señor Casado, que cada día demuestra más sus debilidades, ¿no? Y ayer la demostró en sede parlamentaria, que es donde hay que discutir estos temas de Estado, no en la prensa. Claro. Es que una política de Estado significa que las razones sobre las que se interpreta el funcionamiento de esa política son de Estado. Puede parecer una redundancia, pero es que son así. Es decir, hay cuestiones sobre las que no se tiene que hablar cuando se plantean, no se tiene que hablar críticamente cuando se plantean situaciones como las que hemos vivido esta semana, ¿no? Y eso pone de manifiesto muchas cosas. Pone de manifiesto qué entienden algunos que es la política de Estado y también, por ejemplo, qué significa la unidad que debe alimentar muchas veces a la política de Estado. Por tanto, pues yo creo que algunos, no sé si tendrían que repasar a Maquiavelo y leer de nuevo los conceptos de razón de Estado para entender un poquito cuál es el funcionamiento del Estado, pero es que es básico. Es decir, hay cuestiones en las que incluso se puede apoyar al gobierno. Se le puede decir, lo que está usted haciendo está bien. Pero es que además, cara a este conflicto, digamos, algo que ha empujado a Marruecos muy probablemente es porque sabe lo divididos que estamos, ¿no? O sea, es decir, que esa es una debilidad objetiva. Pues hay que demostrar que no existe cuando se actúa desde fuera, ¿no? Claro, es que ponerse al lado del opresor, en este caso, digo opresor con todas las letras, no solamente por el error o la estrategia de Ceuta, sino por lo que supone una monarquía autoritaria al sur de Europa. Me ha gustado esto de las hay cuestiones por las que hay que apoyar, merece la pena apoyar al gobierno. Fernando Vallespín, Javier Aroca, José María Lasalle. Hasta la semana que viene. Chao. Hasta luego. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.